Aunque era un asesino, no era idiota, y Andrew, detrás de él, no era más que un cobarde que se escondía tras una fachada de dureza. Al ver que la otra parte no tenía intención de responder a sus preguntas, Thomas simplemente levantó las manos en señal de rendición. Se dio cuenta de que el hombre de aspecto más rudo frente a él era el líder del equipo, así que volvió a preguntarle directamente a Jason, ¿estás aquí para rescatarnos? ¿Eres del ejército? No puedes hacer preguntas en esta situación, dijo Rick con frialdad. Son prisioneros de este lugar. ¿Por qué están encerrados en la cafetería? Jason dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo a poco más de 1 metro de los 5 hombres. Al recordar la sensación que acababa de experimentar, estaba absolutamente seguro de que una fuerte intención asesina se había dirigido hacia él cuando entró en esa habitación. Así que no tenía intención de responder a las preguntas de Thomas. En cambio, actuó con naturalidad, según los intereses de su grupo y las preguntas que ya se formaban en sus mentes. Thomas entrecerró los ojos y examinó la habitación, concentrándose finalmente en Jason. Al ver que nadie más hablaba, respondió con cautela, un guardia de la prisión nos encerró aquí y me dio una pistola. Toma. Tras hablar, Thomas sacó su pistola y la agitó frente a Jason como si fuera a entregársela. Pero Jason, aunque no juzgaría pecados aún no cometidos, tampoco sería tan ingenuo como para perdonar a todos. Grieta. Ah. Mi mano. La mano de Thomas, que sostenía el arma, fue agarrada al instante por Jason. Con un poco de esfuerzo, la muñeca de Thomas giró y el arma cayó al suelo. Andrew, que estaba detrás de Thomas, reaccionó rápidamente y levantó un bate de béisbol, pero se quedó paralizado al sentir el cañón frío de un rifle contra su costado derecho. Antes de que se diera cuenta, alguien del grupo de Jason ya le apuntaba con un rifle a la cabeza. Mientras tanto, Daryl también corrió hacia adelante, apuntando su ballesta a Thomas, quien estaba a punto de resistirse. Justo cuando los demás detrás de Jason, Daryl y Rick reaccionaron, Jason, con apoyo, ya había tomado el control de la situación y el resto del grupo de prisioneros retrocedió lentamente. En ese momento, Jason sonrió amigablemente y miró a Andrew. No necesito saber quiénes son ustedes 5. Debería haber un registro aquí con toda su información y todo lo que hicieron para terminar aquí, así que hablaremos de su situación después de obtener esa información. Por ahora, solo tienen que esperar. Mirando a Andrew, Jason susurró suavemente, ya no necesito saber nada más sobre ti, ya estás muerto. Al oír eso, el bate de béisbol que Andrew sostenía cayó al suelo. Dicho esto, Jason giró la cabeza y les dijo a los que estaban detrás, llévenlos a una unidad, enciérrenlos por separado. Solo después de que arreglemos las cosas aquí decidiremos qué hacer con ellos. Sí, señor. Varios miembros del equipo se acercaron a los 5 prisioneros por detrás, les apuntaron con sus armas, les quitaron todas las armas que tenían y luego los escoltaron afuera. Thomas miró a Jason con amargura. No debería haber dudado en ese momento. Si hubiera tomado el control de la situación cuando tuvo la oportunidad, él y los demás no habrían sido encerrados en cuanto salieron de la cocina. Pero en el fondo, sabía que si hubiera atacado a Jason, ya estaría muerto. Después de que se llevaron a los 5 prisioneros, Jason miró a Sane y dijo, debería haber una base de datos aquí. Necesitamos encontrarla y ver por qué arrestaron a estos 5 para determinar si dicen la verdad o no. ¿Por qué no los sacamos de la prisión? Daryl pensó que sería buena idea dejarlos probar suerte por su cuenta. Creo que sería una buena idea. Rick coincidió con las palabras de Daryl. No quería aceptar a estos 5 prisioneros, pero a la hora de ejecutarlos, sentía que no podía hacerlo. Simplemente aún no había tenido suficiente experiencia. Los miembros del equipo también discutieron sus opiniones y la mayoría estuvo de acuerdo en enviar a algunos de ellos fuera de la prisión. Jason no respondió de inmediato, sino que planteó una hipótesis, esta gente conoce muy bien la prisión, incluso más que nosotros. Si los liberamos, podrían vengarse cortando la alambrada que nos rodea mientras no les prestamos atención. Entonces, podrían atraer una horda masiva de caminantes. ¿Qué crees que nos pasaría entonces? La gente a su alrededor guardó silencio. Ninguno estaba seguro de si eso realmente sucedería, pero no podían negarlo. Jason observó las expresiones de todos y supo con qué luchaban. Suspiró, y su tono de repente se volvió serio y pesado. Esto es el fin del mundo. Si tratamos a los desconocidos con amabilidad, solo recibiremos un golpe fuerte que nos derribará. Solo podemos confiar en nuestra propia comunidad. Cada desconocido es un enemigo hasta que lo observamos lo suficiente. No quiero ser descuidado. Todos vieron cómo ese tipo con el bate casi me ataca. ¿De verdad creen que habrían dudado en matarme si hubieran tenido la oportunidad? No nos conocíamos antes, pero ahora somos solo simples amigos.
Morgan frunció el ceño y miró a Jason. De verdad no quería que expulsaran a esa gente de la prisión. La seguridad de este lugar está bajo mi mando. No puedo asegurarles que conozca bien a estas personas, pero creo firmemente que no todos son malos. Sin embargo, pronto se darán cuenta de que nuestros futuros encuentros con supervivientes serán diferentes a lo que acaba de ocurrir. Jason hizo una pausa, recorriendo con la mirada a todos aquellos que se negaban a ver la realidad de sus insensatas decisiones. Luego señaló, la gente de Guillermo cuidaba de los ancianos antes de traerlos al refugio. Tú, Rek y Sane fueron policías antes. Morgan y su familia ayudaban a otros antes de que yo los conociera. Glenn, mucho antes de que nos conociéramos, intentó ayudarnos. Ercel no forma parte de nuestra comunidad, pero su hija y vecina están aquí para ayudarnos a limpiar la prisión. Tras decir eso, Jason frunció el ceño levemente. Sabía que los demás no querían ensuciarse las manos, y ahora no era su intención hacer nada malo. Simplemente no querían cometer un acto oscuro. Jason hizo una pausa, pero aún así dijo, solo intento cuidar de nuestra gente. He visto y vivido cosas realmente horribles. Presencié a gente cometiendo actos inhumanos mucho antes del fin del mundo. ¿Qué crees que están sucediendo hoy en día? Daryl, de pie junto a él, escuchó las palabras de Jason y de repente sintió que muchos no veían el panorama general. Como buen líder, Jason solo pensaba en la seguridad de todos. Pensando en esto, Daryl también dijo, Jason tiene razón. Muchos de ustedes no entienden lo que podría pasar si dejamos ir a esa gente. No podemos dejar a esa gente hambrienta fuera de la prisión. Prefiero vivir como un villano que morir como un inocente. Todos guardaron silencio, con un brillo inexplicable en sus ojos. Jason no insistió más. Le dio una palmadita a Daryl en el hombro, indicándole que avanzarían. Hace apenas unos momentos, Jason parecía estar pasando por muchos cambios de humor. Pero en realidad, no estaba enojado con nadie. No tenía problema en dejar ir a esos criminales solo para que los demás aprendieran de sus errores. Sin embargo, sabía que les traerían muchas más lecciones por el camino. Ahora parecía que sus palabras no habían sido en vano. Al menos Daryl entendía lo que realmente quería decir. Al final, él tomaría la decisión final. Si alguien no estaba de acuerdo, podrían considerar tomar medidas para resolver esos problemas. Algunas personas entraron a la cafetería, un lugar muy espacioso. Las filas de asientos se habían movido a un lado de la sala, dejando un gran espacio abierto en el centro. Había mantas en el suelo donde la gente dormía. Un poco más adelante, no muy lejos de donde habían estado durmiendo, Daryl entró primero y caminó hacia adelante. Maldita sí, qué bien comió este grupo. Hizo un gesto hacia los demás, y todos vieron lo que parecía un almacén lleno de todo tipo de comida. Mira toda esta comida. Nos hemos ganado el premio gordo. Al oír las exclamaciones de alegría, Jason siguió caminando y observó toda la comida que tenía delante. Sorprendentemente, había mucho más de lo que había imaginado. Si calculaba los días, había llegado a la prisión mucho antes de lo previsto originalmente, y todos esos días extras habían sido recompensados con comida. Suponiendo 3 comidas por persona por día, considerando que eran 5 individuos jóvenes y fuertes, la cantidad de comida que consumían era extravagante. Mientras todos observaban la comida, Jason hizo algunos cálculos mentales y dijo, aunque esto no es nada comparado con lo que ya tenemos, con base en esta cantidad de comida y lo que se distribuía en la prisión, se estima que estaban alimentando a más de 500 personas. Todo este almacén podría sustentarlos a todos durante una semana. El hecho era exactamente como Jason lo había dicho. Este almacén por sí solo podía alimentar a más de 500 personas durante una semana entera sin necesidad de reabastecerse. Considerando la capacidad de almacenamiento de este almacén de alimentos, más de 500 personas podrían vivir en esta prisión sin problema. Es increíble. Tener tanta gente aquí nos haría muy fuertes, no, dijo Glenn, quien acababa de entrar al almacén con una gran sonrisa. Todos miraron a Glenn con incredulidad. Nadie había considerado construir un refugio con más de 500 personas. En aquellos tiempos, era inimaginable liderar algo así. En ese momento, todos estaban dispersos por lo que acababa de suceder, pero Jason parecía no tener tiempo para eso. Jason, que hasta entonces había mantenido la calma, recordó algo de repente y miró a Sane. Por cierto, mañana traeremos a Guillermo. No podemos dejar que viva en casa de Ercel para siempre. Hoy despejaremos un bloque de celdas para preparar un lugar para los ancianos y enfermos. Tenemos médicos y enfermeras aquí, así que les será fácil recuperarse. Sane asintió para demostrar que entendía, luego se dio la vuelta y salió de la cafetería.
Rick caminó hacia un lado del almacén y de repente descubrió una puerta de hierro herméticamente sellada detrás de él. ¿Qué es esto? Rex se acercó a la manija de la puerta con curiosidad. Auge. Jason dio un paso adelante para presionar contra la puerta de hierro que Rick estaba a punto de abrir. Mejor no la abras. ¿No te has dado cuenta de lo limpia que está esta habitación? ¿Sientes que falta algo? Todos miraron a su alrededor y negaron con la cabeza. Rick preguntó, confundido, ¿qué? Jason sonrió con aburrimiento y dijo, supongo que esto es un baño, así que no hay necesidad de abrirlo a menos que quieras una experiencia verdaderamente única. Rex se dio cuenta después de escuchar eso y bajó la mano. ¿Es eso realmente cierto? Sin embargo, algunos jóvenes curiosos seguían sin creerlo. Uno de ellos agarró la manija de hierro de la puerta. El rostro de Jason se ensombreció y se dio la vuelta. Dios mío. Al abrirse la puerta, los rostros de aquellos jóvenes se pusieron verdes, y Rick, que estaba de pie frente a la puerta, extendió rápidamente la mano para cerrarla, tapándose la nariz con la otra. Mierda. ¿Quién carajo lo abrió? Liam, estás muerto. Las comisuras de la boca de Jason se levantaron ligeramente, pero notó que después de que todos terminaron de quejarse, todos lo miraron con esa extraña expresión nuevamente. Maldita sea, pensé que sería un buen fertilizante. Daryl miraba a Jason como si fuera un monstruo. Siempre estaba pensando en cómo sacarle provecho a todo, un superviviente nato. Mientras Jason y los demás estaban despejando la prisión, la gente del CDC también se estaba preparando para el traslado. Todos estaban ocupados empacando suministros en los camiones militares, incluso los investigadores estaban trasladando los artículos más importantes desde los laboratorios. Afuera del CDC, Mac y Sam Dowdas observaban cómo los soldados transportaban cajas de armas y municiones a los camiones militares. Durante todo este tiempo, los soldados con más experiencia habían estado a cargo de asegurar el perímetro de las instalaciones. Mac, el primer viaje a la prisión será el más valioso por los recursos que se transportarán. Estará escoltada por tanques y la mayor parte de nuestras fuerzas para protegerla, dijo Sam Valdez con calma. ¿No será peligroso dejar este lugar tan desprotegido?, preguntó Mac mirando a Sam. Si el traslado se realizaba, más de la mitad de los soldados experimentados se irían con la gente. No, hay puntos estratégicos para defender el CDC. Esas ametralladoras pueden aniquilar fácilmente a un gran grupo de enemigos, respondió Sam Dowdas, imperturbable. Las habilidades y la experiencia de muchos de los civiles entrenados ahora eran comparables a las de un soldado. Algunos habían sido entrenados para operar tanques, otros para usar ametralladoras y muchos más para manejar armamento de alto nivel. Considerando los recursos disponibles, necesitarían realizar al menos 3 viajes importantes como el que estaban preparando. Tenemos muchísimas armas. ¿De verdad es necesario llevárnoslas todas? Mac podría jurar que el edificio junto a él estaba repleto de todo tipo de armas, municiones y herramientas diversas. Desde su perspectiva, ¿quién necesitaría tantas armas? ¿Y contra quién exactamente se suponía que debían luchar? Había al menos 100 armas por cada refugiado que aún permanecía en la comunidad del SCT. ¿No lo entiendes? Jason mencionó que muchas comunidades podrían considerarnos enemigos. ¿Quién sabe? Pero es mejor que estas armas estén en nuestras manos que en las del enemigo. ¿No te parece? Sam Valdez desvió la mirada hacia Mac. En nuestras manos. En un dormitorio, Lori leía con Carl mientras pensaba en lo que hacía su esposo. No podía evitar darle vueltas a todo lo sucedido. Temía que su esposo se volviera tan despiadado como Sane. En ese momento alguien llamó a su puerta. Toc, toc, toc. Lori se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. La abrió y vio a Candace de pie al otro lado. Candace, sin dudarlo, preguntó directamente, Lori, el primer grupo estará listo para partir pronto. ¿Quieres ir con ellos o esperas? Lori miró a su hijo y dijo, quiero irme con el primer grupo si es posible. Entonces prepara tus cosas. Pero antes de eso, necesitamos hablar de lo que me pediste, dijo Candace en tono serio. Sobre tu retraso. La prueba de embarazo que me pediste ya dio resultado. Candace miró a Lori con una sonrisa tranquilizadora, estaba muy feliz de compartir la noticia. ¿El resultado de la prueba de embarazo? A Lori le dio un vuelco el corazón. Nunca imaginó que su repentina idea de un retraso menstrual resultaría en un bebé. Al principio, contactó en secreto a Candace para pedirle ayuda porque esa idea la preocupaba. Candace se acercó a Lori y le explicó, hay mucho más. Además de darte el resultado, tengo algo muy importante que debes saber. ¿Puedo pasar y hablar de ello? Lori se dio cuenta de que estaba siendo grosera e invitó a Candace a la pequeña habitación.
Después de que los dos se sentaron, Candace continuó, hablé con Jason hace unas semanas antes de que todos se fueran en busca de un nuevo refugio. Olvidé decírselo a todos después de estar ocupada en el laboratorio todo este tiempo. Lo siento. Al oír la repentina disculpa de Candace, Lori rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo, no, todas deberíamos agradecerte. Si no nos hubieran aceptado, ¿cómo podríamos estar viviendo en tan buenas condiciones? ¿No es irónico? Jason fue quien me convenció de empezar a aceptar refugiados en las instalaciones poco después de que los militares nos abandonaran. Además, se encargaron de recolectar mucho equipo médico y medicamentos valiosos, así que no hay de qué preocuparse. Incluso si estás embarazada, no deberías preocuparte, contamos con suficientes recursos médicos para garantizar un parto sin contratiempos. Pero hay algo que aún no hemos compartido. Nuestro grupo ha logrado grandes avances en el estudio del virus, lo que nos ha permitido crear la primera vacuna. ¿Se puede curar este virus? Lori no lo podía creer, abrió mucho los ojos al mirar a Candace en estado de shock. Candace sabía que Lori había malinterpretado y explicó con calma, no es lo que piensas. En realidad, hemos desarrollado una vacuna, pero no puede prevenir la infección causada por la picadura de una persona infectada. Al oír esto, el humor previamente emocionado de Lori se enfrió instantáneamente, pero las siguientes palabras de Candace le dieron esperanza una vez más. Aunque no podemos resolver el problema de las infecciones causadas por mordeduras de no muertos, nuestras vacunas ahora inmunizan a las personas contra infecciones causadas por contacto aéreo y no sanguíneo con los infectados. Otras formas de transmisión ya no pueden infectarnos. Incluso si morimos accidental o naturalmente, no nos convertiremos en caminantes, lo que facilita comenzar de nuevo en otro lugar sin temor a un brote interno. Esto es increíble. Lori estaba tan feliz que quería gritar a todo pulmón. Mamá. ¿Significa esto que ya no tendremos que tener miedo? Carl tiró inocentemente de la esquina de la ropa de Lori. Lori abrazó a Carl y le dijo con alegría, no, cariño, todavía no podemos volver a como eran las cosas, pero las cosas seguirán mejorando en el futuro. Candace se levantó y le dijo a Lori después de terminar, entonces no te molestaré más. Necesito informar a los demás. Muy bien, gracias. Lori se levantó y abrazó a Candace. En ese momento, estaba increíblemente agradecida de que su grupo hubiera decidido seguir a Jason fuera de la cantera. Y, por supuesto, estaba aún más agradecida con Jason por todos sus esfuerzos. Tras despedirse de Candace, Lori corrió ansiosa al baño. Un momento después, salió con los resultados de la prueba en las manos. Ella fue a la cama y abrazó a Carl antes de preguntarle en voz baja, cariño, ¿quieres un hermanito o una hermanita? Cuando Candace se iba, fue interceptada por una figura que parecía bastante ansiosa. Doctora Jenner, ya se envió el primer lote de suministros. Cuando regresen, comenzaremos a evacuar al primer grupo de refugiados, informó Taylor con voz clara desde el otro lado de la puerta. Entiendo. Lo hablaré con Tammy enseguida, dijo Candace tras una breve pausa. El sonido de sus pasos rápidos resonó al alejarse. Fuera de las instalaciones de los CDC. 20 camiones grandes, escoltados por 10 Humvees equipados con ametralladoras y 5 tanques, se preparaban para dirigirse hacia el nuevo refugio que habían despejado. Si todo iba bien y rápido, Sam sabía que Jason regresaría con los camiones para iniciar el viaje con los sobrevivientes y continuar transportando recursos en futuros viajes. Esta vez, la mitad de las fuerzas de la instalación partían en ese gran convoy de camiones y vehículos militares. Sin duda, este viaje era el más importante, ya que transportaba los recursos más valiosos que habían estado resguardando durante mucho tiempo. ¿Todo irá bien?, preguntó George, con aspecto algo perdido. Ojalá que sí. La prisión que mencionó Jason ya debería estar desalojada. El lugar parece mucho más adecuado que la ciudad, y dado que no tenemos futuro aquí, sería ideal tener instalaciones seguras allí, dijo Sam Valdez asintiendo. Cuando Candace anunció que se enviaría el primer lote de suministros al nuevo refugio, todo el CDC se llenó de una atmósfera alegre. Mientras tanto, Jason, que estaba en la prisión, también recibió la noticia de que el primer lote de recursos cruciales estaba en camino. La prisión. En ese momento, de pie frente a un gimnasio, observaba un pasillo lleno de caminantes. Esta vez, no tenía motivos para moverse, decenas de personas se dividían en dos grupos para eliminar a los no muertos. Cuando giró la cabeza después de un rato, el grupo más experimentado acababa de despejar a los caminantes del pasillo que conducía al gimnasio. Al principio, todos se quedaron perplejos porque la cantidad de caminantes que habían eliminado no parecía coincidir con la cantidad que debería haber. Sin embargo, cuando se abrieron las puertas del gimnasio, esa idea se desvaneció de sus mentes. El gimnasio estaba abarrotado de caminantes.
Todos dependían de sus escudos al frente de la formación para resistir la oleada inicial. Tras un breve forcejeo, su formación de combate demostró ser muy efectiva y comenzaron a avanzar. En ese momento, todos luchaban y despejaban la zona. Tras recibir la noticia de Candace, Jason les notificó de inmediato sobre el primer lote de suministros que se dirigía hacia ellos, y todo el grupo estaba entusiasmado. Al principio, todavía había muchos caminantes en el gimnasio, y la gente empezaba a cansarse, pero de repente se llenaron de energía. Ahora, los caminantes frente a ellos parecían obstáculos insignificantes. El trabajo de limpieza, que originalmente estaba previsto que finalizara al anochecer, finalizó abruptamente una hora antes debido a la alta moral de todos. Los ojos de Jason brillaron de emoción al presenciar esto. Sabía que, en el panorama general, era trivial, pero para empezar, bastaba. En ese momento, Jason y los demás se dirigieron a la cafetería de la prisión, que había sido vaciada hacía unos días, pensando en la cena. Para entonces, todos los que habían pasado todo el día limpiando el lugar y matando caminantes ya no podían contener el hambre y corrieron a la cafetería como niños. Las mesas y las sillas habían sido reorganizadas y todos recibieron una gran porción de comida en sus platos, disfrutando con entusiasmo del banquete. Jason también estaba sentado a la mesa. La comida que tenía delante permanecía intacta mientras examinaba unos documentos que tenía en las manos. Daryl y Rick estaban sentados a su lado. Después de revisar los documentos, Jason colocó los papeles sobre la mesa. ¿Qué opinas de nuestros amigos? Ja, bla, va, exclamó Merle mientras se atragantaba con la comida. Al ver que todos lo ignoraban mientras se concentraban en comer, Jason decidió hacer lo mismo, estaba hambriento. 15 minutos después. ¿Todos comieron bien? Aunque Jason fue el último en empezar a comer, fue el primero en terminar. Ah, estoy tan lleno. Hacía tanto tiempo que no disfrutaba de una comida como esta. Varias exclamaciones surgieron del grupo que lo rodeaba, y Jason los miró a todos con satisfacción. La unidad de esta comunidad se fortalecía cada día. Finalmente, cuando los que lo rodeaban terminaron de comer, Jason recogió nuevamente los papeles y los empujó hacia adelante. Varios individuos con el título de capitanes de grupo recogieron los papeles y los examinaron con atención. Cuanto más leía Merle, más divertido parecía, y finalmente rompió a reír, pero Rick era diferente, la ira se reflejaba en sus ojos. Después de un rato, los documentos circularon como si fueran un periódico. A medida que todos leían, sus expresiones comenzaron a cambiar. ¿Qué opinas? Jason puso las manos sobre la mesa, tamborileando ligeramente con los dedos de vez en cuando. Estos documentos contenían los antecedentes penales de los 5 exprisioneros. Sane había encargado que alguien los recuperara. Este Excel tiene mala suerte, ja, 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 rió Merle sin piedad. Todos ignoraron a Merle. Rick sostuvo los archivos de Thomas y Andrew y guardó silencio un rato. Dudaba. Recordó las palabras de Jason de antes, su grupo planeaba vivir aquí mucho tiempo. ¿De verdad era buena idea dejarlos ir? Si decidían vengarse, podrían causar graves daños. Daryl dudó un momento, señaló el papel que tenía en la mano y dijo, la sentencia de Oscar ya expiró, y Axel y Tini están en una situación similar. No creo que estos 3 sean muy peligrosos. Pero los otros 2 son criminales graves y no creo que sea buena idea dejarlos salir de este lugar. ¿Tú también lo crees? Jason dejó de golpear la mesa y se enderezó. Sus ojos reflejaban una intención asesina, claramente ya había tomado una decisión mucho antes de leer los archivos de los prisioneros. Jason quería ser justo y darle a todos la oportunidad de expresar su opinión. Sin embargo, a sus ojos, nadie estaba realmente preparado para este mundo. Sane y Merle parecían ser los únicos que entendían, pero Jason, que ya había tomado su decisión, actuaría según su propio juicio. Jason, ¿qué crees que deberíamos hacer con estas 2 personas? Sane miró a Jason, sintiendo que ya había tomado una decisión y que mostrarles la información ahora era solo para que todos comprendieran su razonamiento tras el resultado de este asunto. Eso era todo, y la verdad era que lo respetaba. ¿Qué hacemos con ellos? Al oír esto, Jason arqueó una ceja, miró a todos los que tenía delante y dijo, estas 2 personas serán ejecutadas, y las 3 restantes quedarán aisladas bajo observación por tiempo indefinido. Al percibir la frialdad en su tono, Rick y Morgan miraron a Jason. Aunque lo presentían, al oírlo decirlo, les resultó extraño. Preguntaron, ¿de verdad vas a ejecutarlos a ambos? En cuanto a las expresiones de los demás, no hubo cambio. Poco después, solo se escuchó la voz de Merle, bueno, aunque estoy de acuerdo en que estos 2 no deberían quedarse, no es apropiado ejecutarlos de inmediato.
A mitad de la frase, Merle dejó de hablar y miró sutilmente a Rek y a los demás. Luego susurró, ¿por qué no finges que los dejas ir y luego, te quiebras? Merle tomó el tenedor de la mesa y se lo pasó por el cuello. Todos entendieron lo que insinuaba, pero nadie respondió de inmediato. Antes de que nadie pudiera decir nada, Jason hizo un ruido contra la mesa y dijo, sé que esta decisión es difícil para todos, así que daré la orden y me encargaré yo mismo. Nadie más tiene que ensuciarse las manos con estos dos. Jason habló en un tono tranquilo, la severidad en su voz y la forma en que golpeaba ligeramente la mesa con los dedos demostraban que hablaba completamente en serio. Algunos aquí aún conservaban valores nobles. Jason sin duda preferiría dejarlos ir para que quienes aún albergaban nobleza en sus corazones, o fingían tenerla, aprendieran de sus errores. Pero definitivamente no era el momento de experimentar y perder el tiempo con estos juegos tontos, así que resolvería el problema discretamente, sin que nadie, salvo los líderes, se enterara. No, esta debería ser una decisión que todos aceptemos. Dijo Morgan con mirada nerviosa. Al observar a Morgan, quien aún luchaba internamente, Jason supo de inmediato que no estaba de acuerdo con estas decisiones y que, de tener la oportunidad, preferiría no matar a nadie. Pero Jason ignoró estas nimiedades y dejó claro que lo manejaría con justicia. Jason giró la cabeza hacia Sane y preguntó, Sane, Merle, ustedes dos probablemente tengan opiniones fuertes sobre este asunto, ¿verdad? Sane miró a Jason, atónito. No entendía bien a dónde quería llegar el otro. Merle sonrió, radiante, claro. He estado ansioso por esto. Este grupo al que pertenezco está complicando demasiado las cosas para algo tan estúpido que podría resolverse de forma sencilla. Claro, podríamos dejarlos ir y ver si sobreviven fuera de la prisión, pero Thomas y Andrew deberían poder quedarse con nosotros. Los ojos de Sane se iluminaron cuando escuchó lo que dijo Merle, y también entendió el mensaje que estaba tratando de transmitir a todos en la cafetería. Jason miró a su alrededor y notó que todos escuchaban la conversación. Bajó la voz lentamente para que solo unos pocos pudieran oír. Luego, al ver que todos esperaban sus palabras, dijo, Sane y tú deberían comportarse con normalidad. Hablen con ellos después de eliminarlos y vean qué piensan. Si cometen un error, me encargaré personalmente de ello una vez que me los traigan. Después de hablar, hizo un gesto con la cabeza, igual que Merle. Su gesto hizo que Rek y los demás comprendieran un poco mejor lo que Jason quería decir. Jason fue definitivamente alguien decisivo cuando se trataba de sus enemigos. Cuando nadie tenía una solución que pudiera resolver las dudas de todos, el método de Jason se convirtió en la única opción. Entonces, Jason se sentó con los dos y discutieron el plan cuidadosamente. Media hora después, los tres tenían una estrategia, y Sane y Merle salieron de la cafetería. A la 1 de la mañana, en la celda donde se encontraban los presos. Thomas, acostado en la cama, daba vueltas en la cama. Las palabras del hombre que parecía ser el líder del grupo antes de irse aún resonaban en su mente. Sabía muy bien que, una vez que descubrieran que él y Andrew eran asesinos, la situación sería desesperada. Maldita sea. De repente, Thomas escuchó dos golpes suaves en la puerta de la celda. Levantó la cabeza con cautela y solo pudo ver una figura de pie entre las sombras. Sobresaltado, no pudo evitar gruñir en voz baja, ¿quién anda ahí? Cállate, idiota. No hagas ruido. Ven aquí, rápido. Thomas dudó. La voz profunda y áspera de la figura le provocó escalofríos, pero su curiosidad lo condujo hacia la puerta. Caminó lentamente hacia ella, y la figura oscura se acercó un poco más. Thomas pudo ver a esta persona con mayor claridad y la reconoció de inmediato. Era uno de los hombres que habían estado detrás del líder del grupo en la cafetería. Uno era un hombre blanco, y había otra persona a su lado, pero estaba demasiado oscuro para que Thomas los viera con claridad. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó Thomas con vacilación. No se le ocurría ninguna razón por la que la otra parte se hubiera quedado despierta en plena noche solo para encontrarlo. Oye, niño. ¿Quieres vivir o morir? Esta persona era, por supuesto, Merle. En ese momento, vestía ropa oscura y miraba a Thomas en la celda con una expresión juguetona. Thomas se quedó atónito al oír esto. De repente se dio cuenta de que esto podría ser su salvación, pero aún así preguntó con cautela, ¿qué quieres decir? El tono de Merle se volvió un poco impaciente. Tengo poco tiempo. Si sigues diciendo tonterías, me voy. Te recuerdo que tu caso ya lo decidió ese idiota que lidera a esta gente. ¿De verdad crees que dejarán libre a un asesino? Ja, qué broma.
Tras escuchar las últimas palabras de Merle, Thomas finalmente comprendió la gravedad de la situación y, sin pensarlo más, se acercó al borde de la puerta y preguntó, ¿qué quieres decir? ¿Dices que quieres rescatarme? ¿Por qué? De repente, Thomas oyó al hombre a su lado susurrar, vamos, Merle, este tipo es un idiota. ¿Somos suficientes los dos? Merle se burló, y una voz indiferente llegó a los oídos de Thomas, olvídalo. Al principio, planeamos llevarte antes de irnos de aquí, pero no esperábamos que las cosas salieran así. Después de que Merle terminó de hablar, se dio la vuelta, a punto de irse, pero Thomas lo agarró de la ropa a través de la puerta. ¿Qué? ¿Lo estás pensando mejor? Merle, sintiendo el tirón en la ropa, se detuvo y se giró para mirar a Thomas. Sáquenme. No se arrepentirán. Conozco la prisión, sé exactamente a dónde ir. Una vez que salgamos de aquí, cuanta más gente tengamos, más posibilidades tendremos, ¿no? Merle miró a Thomas un momento, luego se giró y le susurró algo al hombre que estaba detrás de él. Luego le dijo a Thomas, de acuerdo. Pero escucha con atención, no necesitamos cobardes. Más te vale no ser uno. Si no, no querrás saber las consecuencias, ¿entiendes? Thomas asintió rápidamente. Desde su perspectiva, la situación estaba clara. Estos dos estaban descontentos con algunas cosas en su grupo y planeaban irse. Tenían miedo de que el resto del grupo se enterara, así que eligieron el momento perfecto, bien entrada la noche, para escapar. Thomas podía adivinar que habría muy poca gente afuera, pero aún así dos no eran suficientes para manejar la situación, razón por la cual fueron a buscarlo para escapar juntos. En el fondo, Thomas los despreciaba a ambos en secreto y tenía la intención de escapar por su cuenta una vez que estuvieran fuera de allí. Vamos. Merle abrió la puerta de la celda de Thomas e hizo un sonido silencioso. Thomas salió rápidamente, se dio una palmadita en el pecho y dijo, soy Thomas. ¿Quién eres tú? Merle. Soy Sane. Deja de perder el tiempo, vámonos. Dijo Merle con impaciencia. Esperen, llevémonos a Andrew. Él también es fuerte, podría sernos útil. Thomas los detuvo antes de que pudieran irse y señaló la puerta de la celda junto a la suya. ¿Bromeas? Podría aplastar a ese enano con una mano. ¿De verdad es útil? Le preguntó Sane a Thomas, enojado. Su reacción hizo que Sane, que estaba a su lado, se impacientara aún más. Thomas maldijo a estos dos idiotas en su fuero interno al darse cuenta de que las posibilidades de escapar y usarlos en el proceso eran altas. Aún así, explicó con cuidado, aunque es pequeño, es muy ágil y puede resolver muchos problemas que podamos encontrar. Con el de nuestro lado, nadie tendrá que salir solo a realizar las tareas más peligrosas. Maldita sí. Date prisa, no despiertes a los demás. Con impaciencia, Merle le entregó a Thomas un juego de llaves y empezó a mirar a su alrededor como si fuera un fugitivo. Mirando a un lado, la mirada de Sane era algo antinatural. No sabía si valía la pena pasar por tantos problemas. ¿Podrían juzgar a estos dos asesinos que, por ahora, solo intentaban salvarse? Habría preferido simplemente meterles una bala en la cabeza y acabar con el asunto, pero no todos compartían su opinión, ni Jason tampoco. Aparte de los soldados, que formaban una gran parte del grupo y solo escuchaban a Jason, la gran mayoría, que crecía cada día, eran simplemente personas comunes que aún querían preservar su humanidad. Por eso tenían estos problemas, si querían ser fuertes, grandes y unidos, tenían que atender a los débiles. Al ver las llaves en las manos de Merle, Thomas dudó un momento antes de tomarlas y abrir la celda donde Andrew descansaba. No tardó mucho en abrir la puerta y entrar sigilosamente para despertar al otro hombre. Andrew, que dormía en ese momento, sintió de repente que alguien lo golpeaba y luego le tapaba la boca. Sobresaltado, despertó al instante e intentó desesperadamente liberarse sin ver quién lo sujetaba. Cuando abrió los ojos y estaba a punto de gritar, se dio cuenta de que había sucedido lo mejor posible. Su amigo Thomas estaba de pie frente a él, con su dedo índice presionado contra sus labios en un gesto de silencio, mientras su otra mano cubría su boca. Thomas retiró la mano, indicándole a Andrew que lo siguiera. En cuanto salió de la celda, Andrew vio a dos desconocidos junto a Thomas, probablemente del grupo que los había encarcelado ese día. Pero antes de que pudiera preguntar nada, Thomas lo apartó y le susurró en voz muy baja, no hagas ninguna tontería. Estos dos me salvaron, primero tenemos que salir de aquí y luego te lo explicaremos todo. Después de hablar, Merle les hizo un gesto a los dos para que lo siguieran y luego caminó hacia el otro lado de la unidad. Bajo la guía de Merle, esquivaron fácilmente a los guardias que patrullaban la prisión por la noche y llegaron a la puerta, pero vieron una figura de pie sobre una autocaravana modificada estacionada junto a la entrada.
Instintivamente, se lanzaron al suelo rápidamente. Por suerte, era medianoche y la visibilidad era mala, incluso para quienes vigilaban. Bajo la luz de la luna, pudieron distinguir vagamente la silueta de la persona en el tejado. Es Daryl. Yo me encargo de él, no te muevas. Merle sacó una pistola con silenciador de su cintura y disparó contra la figura en el techo del vehículo. Estallido. Con el sonido de un disparo amortiguado, Daryl, que estaba de pie en el techo de la casa rodante, cayó con un ruido sordo. Ruido sordo. Merle hizo una señal y los cuatro caminaron hacia la puerta de la prisión sin dudarlo. Sane abrió la puerta por completo, con una risa siniestra escapando de sus labios. Oye, no cierres la puerta. Vámonos. Thomas y Andrew no tenían idea de que, justo cuando desaparecían en el bosque, una figura emergió repentinamente detrás de la casa rodante, sosteniendo una ballesta. Caminando hacia la puerta y cerrándola, Daryl escupió en dirección a los hombres que huían, maldiciendo en voz baja, ustedes dos, bastardos, se lo merecen. En lo profundo del bosque, Sane y Merle, junto con los prisioneros, corrieron hasta llegar a una zona ligeramente despejada. Disminuyeron la velocidad y se detuvieron, girándose para mirar a los dos que lo seguían de cerca. ¡Maldición! ¡Qué locura! Seguro que nos vengaremos de esos cabrones por tratarnos como basura. Gritó Andrew, jadeando con dificultad. Llegará nuestra hora de venganza, pero por ahora, necesitamos encontrar refugio, dijo Thomas con una fría sonrisa mientras miraba a Merle. Amigos, les estaré eternamente agradecido por su ayuda hoy. Ja ja ja. Si yo fuera tú, no te lo agradecería tan rápido, rió Merle mientras se giraba y encendía una lámpara. Originalmente, se suponía que estos dos serían asesinados sin mucho esfuerzo, pero necesitaban confirmar sus verdaderas intenciones al salir de la prisión. Al escuchar las palabras de Andrew y Thomas, Sane ya no dudó. ¿Qué pasa? Thomas sintió que algo no iba bien, así que retrocedió lentamente. Pero antes de que pudiera moverse más, una voz profunda habló detrás de él, enviándole un extraño escalofrío por la columna. Definitivamente soy un hombre muy justo, ¿no? Thomas y Andrew se dieron la vuelta. Bajo la intensa luz de la linterna, vieron una figura con uniforme táctico negro que emergía de entre los árboles. A su alrededor había hombres que portaban rifles de asalto, los soldados de Jason, hombres dispuestos a hacer cualquier cosa y que seguían órdenes sin cuestionar. Cuando los prisioneros vieron a Jason acercándose tranquilamente, Andrew inmediatamente gritó, tratando de comprender la situación, ¿qué diablos es esto? La aparición de Jason desató un torrente de pensamientos en las mentes de los prisioneros, haciéndoles comprender que todo había sido una trampa. Por eso, de inmediato intentaron averiguar qué buscaba con este juego infantil. Al oír sus palabras, Jason dejó de hablar, giró la cabeza y miró a los dos hombres, cuyas expresiones ahora estaban llenas de terror. Ignorando su miedo, se acercó. Ignorando a los demás, Thomas miró a Jason con enojo. Respiró hondo, intentando controlar su furia. Luego, con una nueva expresión, se concentró en el hombre que les había causado tantos problemas y que ahora se acercaba lentamente. Preguntó, ¿vas a matarnos, verdad? Maldita sea, nunca pensé que jugarías con mi vida justo antes de matarme. Andrew miró entonces el arma en las manos de Jason y preguntó, ¿por qué nos haces esto? Nunca te hemos hecho nada. Podríamos serte útiles, ¿por qué matarnos? La única razón por la que siguen vivos y por la que tenemos esta conversación es porque soy un hombre justo. Ordené sus muertes, pero créanme, lo pensé mucho y llegué a la conclusión de que, ya que lo ordené, debería ser yo quien lo hiciera. Mirando directamente a Thomas y Andrew, Jason enfundó su arma, sacó dos cuchillos y los arrojó al suelo cerca de ellos. Aunque estuviera decidido a deshacerse de sus enemigos, sería justo con ellos. Mientras decía esto, sacó un cuchillo y los miró. Vamos. Si logran derribarme, podrán irse de aquí sanos y salvos. No miren a los soldados, no les harán nada. Tendrán ese privilegio. Nos miras como si fuéramos idiotas. Te voy a matar, arrogante hijo de puta. Thomas y Andrew recogieron los cuchillos que les habían lanzado, y ambos se dirigieron hacia Jason con mirada asesina. Aunque murieran, querían asegurarse de llevarse a Jason con ellos. Durante todo este tiempo, estos dos criminales habían vivido sintiéndose superiores y actuando por encima de todos los demás que alguna vez vivieron con honor. Ahora que alguien más había llegado y los miraba como si fueran basura, una ira irreversible crecía en su interior. Thomas y Andrew intercambiaron una mirada, comunicándose algo en silencio. El ambiente se tensó de repente y todos contuvieron la respiración. Al ver esta escena explosiva, sus rostros se llenaron de adrenalina, ansiosos por aniquilar a quien tuvieran enfrente.
Sane y Merle estaban parados no muy lejos con linternas en la mano, observando de cerca como los otros soldados para asegurarse de que ningún caminante se acercara antes de que Jason se encargara de estos dos hombres. Jason sonrió levemente, agarrando el cuchillo con fuerza mientras se preparaba para enfrentarlos. No sabía cómo, pero tenía plena confianza en sus habilidades. Yo juzgaré todos tus pecados. Al final, fue Andrew quien tomó la iniciativa. Ahora que sabía que los iban a matar, al menos debían dejar huella en ellos. Incluso si el otro bando estaba armado, tenía que intentar asestar un golpe. Muere, bastardo. Con un fuerte rugido, Andrew levantó el cuchillo y atacó a Jason. Al mismo tiempo, Thomas dudó un instante antes de abalanzarse también. Al verlos correr hacia él, Jason no mostró miedo. En cambio, levantó su cuchillo y avanzó lentamente. Thomas y Andrew ya habían quitado vidas antes, ambos tenían experiencia en la sensación de matar o morir. Pero Jason también, y él tenía mucha más experiencia en ese sentido. En un instante, Jason extendió su mano izquierda y golpeó a Thomas en el cuello antes de que tuviera la oportunidad de apuñalarlo. Andrew, al ver esto, blandió su cuchillo. La hoja se acercó a la garganta de Jason, intentando acabar con él de un solo tajo. Pero estos prisioneros carecían de experiencia real en combate, todos dependían de la fuerza bruta y de sus cuchillos para atacar. Ninguno de ellos representaba una amenaza real para Jason, había entrenado para convertirse en una máquina de matar. Jason cambió rápidamente el ritmo de sus movimientos. Tras esquivar el ataque de Andrew, retiró la mano izquierda mientras que con la derecha, sujetando el cuchillo, asestó 3 tajos en rápida sucesión en el pecho de Andrew. Antes de que Andrew se diera cuenta de que era su fin, Jason saltó hacia atrás y le asestó una potente patada en el pecho. La fuerza hizo que Andrew saliera volando hacia atrás. En un instante, Jason había eliminado a un oponente. El primero ya salió, murmuró Jason con frialdad. Dirigiendo su mirada hacia Thomas, que luchaba por recuperar el aliento, Jason caminó casualmente en su dirección. Thomas miró a Jason y dijo, amigo, por favor, déjame ir. Al ver esto, la expresión de Jason mostró una clara sorpresa. Había pensado que, en una pelea justa, el otro bando lo enfrentaría hasta el final. Pero sus pensamientos no estaban lejos de la realidad, porque el siguiente movimiento de Thomas hizo que sus palabras anteriores carecieran de sentido. SHHH. En un instante, Thomas movió la mano hacia Jason, intentando apuñalarlo de nuevo. Pero antes de que pudiera volver a golpearlo, un puño se dirigió hacia su rostro, dejándolo sin otra opción que cerrar los ojos. Grieta. Agitando el puño, Jason miró a Thomas, quien yacía medio inconsciente en el suelo. Envainó su cuchillo, dio unos pasos hacia él, se inclinó y le retorció el cuello con un movimiento rápido. Luego, Merle y Sane se acercaron a Jason. Eso fue rápido. Salgamos de aquí antes de que se me congelen las piernas, dijo Merle. Tenemos que asegurarnos de que no se conviertan en caminantes, murmuró Jason mientras los soldados que los rodeaban se acercaban con camillas de madera improvisadas. Yo me encargaré. Sane se acercó a los 2 cadáveres y les disparó a ambos en la cabeza. Explosión. Explosión. Entiérrenlos. Si dejamos los cuerpos afuera, nos enfermaremos. Entendido, jefe. Después de unos 10 minutos, Jason y los demás regresaron a la puerta de la prisión. Daryl les abrió la puerta. Tenía muchas ganas de decir algo, pero cuando llegaron, no supo qué. Hermano, ¿estás bien? De verdad pensé que te había disparado, ja, ja, ja. El amor de Merle por su hermano era real, aunque nunca lo demostraba abiertamente. Pero Daryl sabía que su hermano daría la vida por él en cualquier momento. Entra y deja de decir tonterías. Daryl miró a su hermano con fastidio, pero al final no preguntó nada. Buen trabajo, chicos. Descansen un poco, mañana será un día ajetreado, dijo Jason mientras se alejaba. Pueden demostrarse su cariño más tarde. Me voy a dormir, estoy agotado. Sane se frotó la cara y entró en la prisión. ¿Ya están cansados los 3? Podría matar a docenas de caminantes más. Vamos a limpiar el exterior, ja, ja, ja. Merle, ahora parado allí solo, se burló sarcásticamente, pero cuando vio que todos lo ignoraban, se aburrió y se fue a su cama también. Temprano a la mañana siguiente, después de 2 largos días de limpieza profunda y reparaciones en el interior de la prisión, todo quedó finalmente en condiciones gracias al esfuerzo conjunto de decenas de personas. Por supuesto, todos los caminantes fueron trasladados a un lugar cercano a la prisión y apilados uno encima del otro para ser quemados, dependiendo de su condición.
La gente acababa de oír a Jason decir que los cuerpos de los caminantes no debían moverse por ahora y que algunos debían dejarse al borde de un espacio abierto, mientras que el resto no debía quemarse mientras permanecieran apilados. No se debía hacer nada más por el momento. Nadie entendió el significado detrás de las acciones de Jason, pero estaban acostumbrados a las formas misteriosas de su líder, por lo que no lo cuestionaron demasiado y simplemente siguieron las órdenes. En ese momento, Axel, Timmy y Oscar ya habían llegado a la plaza principal, observando el entorno familiar y a la vez extrañamente desconocido. Caminaban de un lado a otro, sumidos en sus pensamientos. Además, cuando se despertaron esta mañana, descubrieron que de los 5 informes originales, solo quedaban 3, Thomas y Andrew se habían ido, dejando solo 2 celdas abiertas, lo que los puso muy nerviosos. Cuando los trajeron aquí, todos pensaron que finalmente les había llegado el momento de ser ejecutados por este extraño grupo de personas. Sin embargo, hasta el momento, solo los habían sacado a tomar aire fresco antes de regresar a sus celdas. Jason sabía que era muy poco probable que alguno de estos 3 lo traicionara, pero no podía imponer su propia voluntad sobre los pensamientos de los demás. Si los 3 pudieran unirse fácilmente al equipo, la gente de la comunidad inevitablemente tendría quejas sobre la situación. Por lo tanto, permanecerían bajo observación, familiarizándose con todo lo que ocurría en ese lugar. Más tarde, se verían obligados a tomar decisiones en tiempos de crisis, y su destino, en última instancia, estaría determinado por las decisiones que tomaran. Claro, Jason no sería el encargado de realizar esa prueba, pues hoy estaba previsto que llegara el primer envío de recursos del CDC, liderado por Tommy y un escuadrón de fuerzas especiales. Según el plan, Tommy llegaría hoy con recursos y una gran cantidad de personas encargadas de mover todo según su clasificación. A la hora de reubicar a las personas, un viaje de ida y vuelta en un solo día era suficiente para reunirlas en el sitio. Sin embargo, dado que esta operación implicaba el traslado de equipo y recursos, el proceso completo tomaría varios días. Durante los siguientes días, Jason tuvo que participar en toda la operación y no podía permitirse ningún error. Justo cuando estaban a punto de comprobar algunas cosas más, se escuchó un grito desde abajo que le gritaba: «Señor, los recursos han llegado». «Bajo ahora mismo», gritó Jason desde lo alto de una torre de vigilancia. En el camino que conduce a la prisión, un gran convoy de automóviles, camiones y tanques se dirigió hacia ellos y se detuvo rápidamente en las puertas de la prisión. Tommy bajó de una camioneta y contempló el vasto espacio que ahora serviría de refugio para la comunidad. Este lugar era sin duda mucho más seguro de defender y serviría como punto de partida para todo lo que Jason quería lograr en el futuro. La gente cercana se acercó rápidamente a saludarlos, mientras Rick miraba con emoción los grandes camiones, sabiendo que finalmente todo estaba tomando forma. «Miren esas bellezas. Nadie se atreverá a quitarnos este lugar, ja, 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 ja», dijo Merle, sonriendo a los tanques y humvees con ametralladoras montadas en el convoy. «Claro. Podemos proteger este lugar con ese nivel de potencia de fuego», añadió T-Dog con una sonrisa. La enorme prisión podía acomodar fácilmente los grandes camiones en su interior. Incluso en campo abierto, había suficiente espacio para numerosos vehículos sin sentirse apretado, sin mencionar el gimnasio al aire libre y las canchas deportivas. «Te tardaste más de lo que esperaba. ¿Cómo está la situación en el CDC?», preguntó Jason mientras se acercaba con una leve sonrisa. «Jefe, el lugar está tranquilo con la seguridad a cargo de Sam y Billy». «Pensé que tardaría más en limpiar este lugar enorme», respondió Tommy con una sonrisa. «Jason nos presionó mucho para que lo hiciéramos», añadió Rick mientras se acercaba. «¿Cómo está la gente del CDC? ¿Todos están bien?». Originalmente, íbamos a trasladar a más personas, pero se decidió que eso ocurriría en el segundo viaje. «Por ahora, trajimos los recursos más importantes en este primer envío», explicó Tommy, mientras observaba cómo los camiones entraban en la prisión. «Eso es algo que tendremos que resolver más tarde». Jason miró a lo lejos, sintiéndose más tranquilo con la llegada de Tommy y los tanques que reforzaban la seguridad de la prisión. «Lo que esperamos ahora es tu próximo movimiento. Aunque hemos trasladado los recursos más esenciales, aún necesitamos averiguar qué sigue». Al escuchar las palabras de Jason, Tommy sonrió con ironía. No había tenido la oportunidad de comprender del todo sus planes antes de mudarse a este lugar. «Bueno, no perdamos tiempo. Tenemos que empezar a descargar los recursos de los camiones y prepararnos para el siguiente viaje», dijo Jason con firmeza. Había mucho que hacer, y eso incluía lidiar con los caminantes que pronto abandonarían las zonas urbanas. «Quiero que tú y la gente que trajiste empiecen a vigilar las torres de vigilancia que rodean la prisión. Preparen las ametralladoras y asegúrense de que haya suficiente munición. No es necesario ahora mismo, pero es algo para lo que debemos estar preparados».
Una vez descargados los recursos, revise la lista de áreas dentro de la prisión y asigne funciones a cada una. Sin perder tiempo, las grandes cajas de suministros fueron descargadas de los camiones y transportadas a la prisión una por una. Con la ayuda de Tommy, se amplió la seguridad, se colocaron guardias en las torres de vigilancia y se clasificó el interior de la prisión a medida que se trasladaban los recursos al interior. Temprano esta mañana, la mitad del personal se había reunido en el patio recreativo. Jason estaba a punto de anunciar los próximos pasos. Han sido unos días muy ajetreados. Los recursos del CDC han empezado a trasladarse a la prisión, así que queda mucho trabajo por delante. Tommy y Sane se quedarán aquí para asegurar y organizar todo en la prisión. Nos vamos, pero la mayoría de ustedes se quedarán para garantizar la seguridad. Nos mantendremos en contacto y no olviden coordinar con Sane y Tommy si tienen alguna pregunta. Dejando a la mayor parte del grupo atrás para proteger la prisión, Jason lideró al resto hacia el CDC para otro importante transporte de recursos. Los camiones vacíos también fueron llevados de regreso al CDC para ser rellenados con los suministros restantes y comenzar a reubicar a las personas. Mientras todo esto sucedía, Jason pensaba en sus próximos pasos y en cómo aprovechar al máximo la situación. La distancia entre la prisión y el CDC no era muy grande, pero este traslado implicó más que simplemente trasladar personas y equipo. Jason dividió al equipo de 20 personas en varios grupos. La prisión había sido ocupada y limpiada por su gente, así que todos los recursos que Jason había reunido debían ser trasladados cuanto antes. Después de todo, sus próximos planes requerían muchos más suministros de los que tenía actualmente. Primero, los suministros de supervivencia, las armas y la munición que quedaron en el CDC tuvieron que ser transferidos por completo. Luego, quedaron reservas de recursos en ciertos lugares de Irlanda que no se habían utilizado cuando el mundo se desmoronó. Estos arsenales contenían armas pesadas y suministros esenciales que no podían dejarse atrás. En ese momento, los caminantes estaban abandonando la ciudad y extendiéndose hacia las áreas circundantes. Considerando eso, el número de caminantes en las zonas urbanas había disminuido significativamente. Eso hacía que este fuera el momento perfecto para entrar en la ciudad. Si se demoraban, muchos supervivientes atrapados morirían y se perderían innumerables suministros. Este también era el momento ideal para reunir a los supervivientes restantes. Su comunidad era pequeña, apenas 200 personas, mientras que la prisión podía albergar a más de 550. Su labor estaba lejos de terminar. Una comunidad tan pequeña sería inevitablemente aplastada por grupos más grandes. En ese momento, podría decirse que los planes de Jason para el futuro tras la caída de los gobiernos mundiales se habían puesto en marcha. No solo había asegurado su supervivencia, sino que también había superado todas las expectativas sobre su alcance. Ahora, simplemente seguiría el curso de sus planes, solo que en una escala mucho mayor. De regreso a la ciudad, Jason miró por el espejo retrovisor del camión y vio el gran convoy de vehículos y camiones moviéndose rápidamente por la carretera, que había sido despejada de antemano para asegurar un fácil acceso. El problema del bloqueo vehicular se había resuelto hacía tiempo y se había preparado un camino que conducía desde el CDC hasta la carretera principal que conectaba con la prisión. Sabiendo lo que le deparaba el futuro, el objetivo de Jason no era solo tomar el control de la prisión, sino también encontrar más sobrevivientes para aumentar los números en su comunidad. Su idea era utilizar la prisión en lugar de las instalaciones del CDC como punto de partida y, desde allí, seguir expandiéndose. En el futuro, las comunidades se enfrentarían a grandes catástrofes debido a su falta de recursos para sustentar a miles de personas. Lo que Jason había conseguido ahora era un punto de partida donde podría expandir su territorio en tierras fértiles que utilizaría para crear grandes zonas agrícolas, asegurando el futuro de cientos de miles de personas. Lo último que quería era condenar a cientos de miles de personas a la inanición. Por eso también quería abandonar la zona urbana cuanto antes. No había futuro en las ciudades, la comida se echaría a perder antes de ser consumida por completo por los supervivientes que aún luchaban por sobrevivir. Por esta razón Jason ahora podía permitirse ampliar las filas de guardias y soldados bajo su mando, creando más zonas seguras para los humanos. En un nuevo mundo donde los caminantes abundaban, nadie podía sobrevivir solo, ni siquiera alguien como él. Por eso, expandir la pequeña comunidad del SCT fue la tarea más importante en los primeros días del colapso del mundo. Jason sabía que no podía concentrarse en un solo lugar si quería llegar lejos. La suerte y los encuentros oportunos le permitirían obtener cosas valiosas en esos tiempos, y el ganador final sería quien tuviera el escudo más grande. Trasladar al resto del personal del CDC a la prisión fue sencillo. Según informes, todos en el CDC, bajo la supervisión de Sam, habían hecho preparativos para el traslado continuo de recursos y personal.
La parte más laboriosa había sido despejar la congestión vehicular. Si algunas carreteras estaban despejadas, otras inevitablemente estarían llenas de coches abandonados. Tommy y el grupo que había llegado a la prisión habían abierto una ruta apenas transitable. Si había demasiados caminantes, debían evitar ese camino, lo que significaba que los próximos días requerirían carreteras más estables. El gran convoy de camiones avanzaba rápidamente por la carretera, aunque tenían que detenerse de vez en cuando. Aunque el RV modificado iba a la cabeza, había zonas en las que era mejor salir y eliminar a los caminantes cercanos. Como mínimo, la mayoría de los obstáculos en el camino podrían superarse por la fuerza. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, un grupo de personas llegó al estacionamiento del CDC. Sam y los otros soldados con los que Jason estaba muy familiarizado lo saludaron, y todos los sobrevivientes comenzaron a cargar los suministros previamente preparados en los camiones. Afortunadamente, el CDC contaba con buenos camiones y vehículos de emergencia. Alimentos, medicamentos y armas eran las necesidades eternas durante el apocalipsis y los recursos más valiosos para el futuro. La operación de traslado se desarrollaba de manera ordenada, mientras Jason lideraba a un grupo de 10 personas para abandonar el CDC lo antes posible. Jason arrastró al pobre Rec al auto antes de que tuviera la oportunidad de saludar a su esposa y a su hijo. Esta vez, conducían dos Humvees todoterreno sin ametralladoras. Estos vehículos podían transportar fácilmente a 7 personas cada uno por la carretera de las afueras de Atlanta. En el asiento del copiloto, Jason sostenía un mapa marcado con numerosos círculos tachados y otros intactos, con notas al lado. Estos eran campamentos militares temporales que Jason había visto cuando se declaró la Operación Cobalto. Sin embargo, su destino actual no era cualquier lugar del mapa, se trataba de una gran constructora ubicada en las afueras de la ciudad. Esta constructora, llamada Ewisa, tenía numerosas sucursales por todo el país. Por supuesto, Jason no había venido allí a hablar de negocios, estaba interesado en los grandes vehículos de transporte estacionados en el estacionamiento de la empresa. Aunque solo había unos pocos caminantes en el camino, decidieron despacharlos. Como no conducían una autocaravana modificada, no podían permitirse perder munición ni tiempo lidiando con ellos más tarde. Al poco tiempo, llegaron a su destino sin problemas y divisaron la puerta vallada a lo lejos. Sin embargo, los vehículos no tenían intención de reducir la velocidad y chocaron contra los caminantes que se encontraban en su camino. Sin detenerse en el patio delantero, los dos Humvees se dirigieron directamente al estacionamiento trasero. Este estaba dividido en 2 secciones, una para los empleados de la empresa y otra para un gran número de camiones de ingeniería. Jason señaló hacia la zona donde estaban estacionados los vehículos de ingeniería, y todos descendieron. Al contemplar las enormes máquinas a su alrededor, su entusiasmo era evidente. Localizaron rápidamente a su objetivo principal, 3 camiones enormes. Jason y los demás se acercaron a los vehículos y abrieron las puertas con facilidad. Jason no estaba seguro de si era solo un buen momento porque estaba acompañado por varias personas importantes como Rec y los demás, o si era solo pura suerte, pero rápidamente encontró las llaves guardadas en la visera. Se seleccionaron rápidamente los 3 camiones y Jason comprobó que los tanques de combustible estuvieran llenos. Todo el proceso transcurrió sin contratiempos. Jason había preparado a 3 conductores experimentados para mover los camiones, colocándolos en medio del estacionamiento. Debido al fuerte ruido de los motores, los caminantes comenzaron a congregarse a ambos lados. Eliminen a los caminantes. No dejen que se acerquen, ordenó Jason mientras corría hacia varios autos cercanos. Sí, señor. Aproximadamente media hora después, más de una docena de personas abandonaron la constructora en 6 camiones especializados. Se dividieron en 2 grupos y, al llegar a la carretera, una grúa y 2 camiones volquete abandonaron la obra, rumbo a la prisión. Mientras tanto, el propio Jason conducía otro camión enorme hacia Atlanta. Varias máquinas de construcción, excavadoras, bulldozers, cargadoras y varios vehículos de construcción seguían a los grandes camiones. ¿Pero por qué Jason guió a toda esta gente con estos camiones hacia la ciudad? Para transportar tanques y helicópteros, si era posible. Por supuesto, Jason había visto más de un tanque y un helicóptero militar mucho antes del fin del mundo. No buscaba a ciegas, al menos, estaba seguro de que aún quedaban 2 tanques y un helicóptero sin recuperar. Sin embargo, también se enfrentaba a otro problema constante en la comunidad, el combustible para los tanques que ya tenía. El queroseno de aviación necesario para el helicóptero no estaba disponible en todas partes y era difícil de conseguir. Sin combustible, daba igual si tenía un helicóptero o no, no sería más que un adorno. Pero si Jason no se centraba en esas preocupaciones por ahora, debería haber una manera de resolver el problema del combustible más adelante.
Lo importante era encontrar una base militar, pero eso sucedería a su debido tiempo. Primero, se concentraría en asegurar esos juguetes y luego pensaría en todo lo demás. Tras cambiar a una camioneta, no había necesidad de preocuparse por los peatones en la carretera. La enorme carrocería de la camioneta solo hacía que la conducción se sintiera un poco inestable. Después de conducir por la autopista durante unos 20 minutos, Jason giró en una intersección, el mismo camino que había tomado cuando llegó por primera vez al centro de Atlanta. No estamos lejos del lugar. Ánimo. Tengan cuidado no solo con los caminantes, sino también con los supervivientes en los edificios circundantes. Entendido, señor. Esta vez, Jason había traído a la mitad del grupo más experimentado, soldados y exsoldados, para esta misión de rescate y recuperación. Mientras conducía, las manos de Jason maniobraban hábilmente el volante y el enorme camión se movía bajo su control, zigzagueando de izquierda a derecha por la concurrida carretera llena de coches abandonados. La vista familiar de la calle apareció ante sus ojos, el centro comercial, la carretera, era el mismo centro comercial en el que habían quedado atrapados al principio. Aunque el número de caminantes en la carretera había disminuido significativamente, aún había cientos. En ese momento, oyeron el rugido del motor del enorme camión, y todos los caminantes comenzaron a acercarse. Operación de eliminación. Acaben con todos esos caminantes y no olviden usar silenciadores. Ahorren munición y disparen con precisión. Tras dar las órdenes, Jason saltó del camión por la parte trasera. Sí, capitán. Te tengo cubierto, Jason. Rick, el copiloto, sacó una pistola con silenciador y le gritó a Jason desde un costado. Nueva historia en mi perfil, Dexter, Anatomía de un asesino. Me ayudaría mucho una reseña positiva y si pudieran decirme qué les pareció la historia. Capítulo 51, Operación de cobranza. Por protocolo de seguridad, solo los militares podían salir a buscar los recursos que habían dejado los militares sarcásticamente nombrados, y ahora, por la zona donde ellos estaban, su gente apenas había pasado. En una calle llena de peatones, Jason decidió no llevar su M4 ni sacar las pistolas de su cintura. En cambio, desenvainó dos machetes que llevaba a los costados y salió de la cabina del conductor del camión. Esta vez, su objetivo no era despejar a los caminantes y desperdiciar munición al hacerlo, sino alcanzar el gran vehículo que estaba a la entrada de un callejón no muy lejos, un tanque de última generación. Jason se dirigió a la parte trasera del camión y corrió hacia el tanque. Rick lo seguía de cerca, y ambos avanzaron con rapidez. Mientras se acercaban rápidamente a la calle que conducía al callejón, Jason y Rick corrían sin parar. Aunque los caminantes avanzaban por el sendero, no eran tan densos como antes. Aún así, se encontraban con uno o dos cada pocos metros. No habían podido ver a tantos desde la camioneta, pero una vez que llegaron a la calle y se enfrentaron a los caminantes de frente, nada de eso importó. Ahora, los machetes en las manos de Jason no se detenían, decapitando a los caminantes sin descanso. Corriendo tras él, Red continuó despejando a los caminantes de los lados izquierdo y derecho de Jason. Su coordinación hacía que los caminantes parecieran insignificantes, lo que les permitió alcanzar rápidamente su objetivo, el tanque que buscaban. Como nuevo líder de un grupo, al igual que Sane y algunos otros capitanes, Rick podría no haber sido el más poderoso en combate, pero su mente era la más aguda y no dudaría en acabar con docenas de caminantes si fuera necesario. Ahora ya no cuestionaba la urgencia de Jason por conseguir más tanques y armamento. Comprendía que cuanto más fuerte se hiciera su grupo, más seguros estarían en el futuro, donde quienes poseyeran las armas más poderosas gobernarían el mundo. Finalmente, los dos llegaron al costado del tanque. Jason le entregó uno de sus machetes a Rick. Con la mano libre, se agarró a una barra y saltó con fuerza. Su pie derecho aterrizó en el tanque y, con otro fuerte empujón, subió. Detrás de él, Rick intentó hacer lo mismo. Levantó el pie derecho, intentando imitar los movimientos de Jason, y se subió al borde del tanque para impulsarse. Maldita sea. La acción fue correcta, pero el resultado no fue el esperado. Al intentar el salto, Rick se dio cuenta de que había sobreestimado su fuerza y habilidad. Aunque su pierna derecha ejerció toda su fuerza, el impulso hacia adelante no fue suficiente para subirlo al tanque. Sintiendo las amargas consecuencias de sus actos, el cuerpo de Rick se balanceó ligeramente hacia atrás. Justo cuando estaba a punto de caer, giró rápidamente la cabeza para mirar hacia atrás. Dos caminantes estaban cerca de él. Aún estaban a unos 2 metros de distancia, pero si caía ahora, Rick sabía que lo devorarían. Al ver a los caminantes acercarse, Rick empezó a sudar frío. Estos malditos monstruos. De repente, sintió que alguien lo agarraba del brazo, el que estaba aferrado a una tubería del tanque.
Poco después, ese alguien lo levantó con fuerza. Rex se dio cuenta inmediatamente de quién lo había salvado y rápidamente agarró otro tubo que estaba a su lado para estabilizarse. Ten más cuidado, Rex. La voz familiar de Jason resonó en sus oídos, y ese tono ligeramente frío le sonó extremadamente natural a Rex en ese momento. Ja. Gracias, te debo una. Sabiendo que no era momento para conversación, Rex simplemente le dio las gracias a Jason antes de seguirlo a la escotilla superior del tanque. Grieta. Cuando se abrió la escotilla, Jason saltó, seguido de cerca por Rex. No fue hasta que Jason cerró la escotilla detrás de ellos que extendió la mano, le dio una palmadita en el hombro a Rex y dijo en tono de broma, bueno, veamos si este tanque arranca. Las comisuras de los labios de Rex se elevaron levemente ante este comentario, y una profunda gratitud se apoderó de su corazón. Por lo que había oído, Jason había aprendido lo básico de operar y mover un tanque, así que ya no había mucho de qué preocuparse. Jason, que acababa de hacer la broma, ya había llegado a la cabina de mando y comenzó a poner en marcha el tanque, siguiendo lo que había aprendido de los soldados que los operaban. Conducir un tanque de guerra en tiempos de paz fue una experiencia única en la vida. Fue pura adrenalina. Algo estimulante que hacía temblar de emoción el cuerpo y el alma. Al ver todos los botones y las computadoras avanzadas, Jason se sintió un poco abrumado, pero continuó siguiendo las instrucciones que le habían enseñado hacía tiempo. Con suerte, el tanque podría ser transportado por el camión, si no, solo perderían tiempo. Una vez que Jason se familiarizó con el interior, comenzó a presionar botones y activar el motor en un proceso rápido. Justo cuando Rex pensó que Jason no podría arrancar el motor del tanque, este rugió. Jason sacó la radio de su chaleco y gritó, ZZ. George, prepárate para conducir. Entendido, jefe. Dejando la radio a un lado, Jason se concentró por completo en conducir el tanque. Los pasajeros de los grandes camiones de carga solo habían visto a Jason y a otra persona correr hacia una calle llena de caminantes. Todos querían ayudar a cubrirlos, pero enseguida se dieron cuenta de que ambos tenían una coordinación tácita. Los machetes de Jason se movían como si hubiera blandido espadas toda su vida, abatiendo a los caminantes frente a Rex, quien lo seguía y se encargaba de los restantes con su arma. Estos dos hombres no les temían a los caminantes. Al menos Jason parecía extremadamente tranquilo y sereno, eliminando a numerosos caminantes con relativa facilidad. Por otro lado, Rex disparó docenas de balas con gran precisión, impactando a los caminantes en la cabeza. Cuando ambos corrieron hacia las inmediaciones del tanque, los del camión finalmente respiraron aliviados. Sin embargo, parecía que Rex había cometido un error que casi le cuesta la vida. El corazón de todos volvió a latir con fuerza, pero después de que Jason lo ayudara a tiempo, ambos lograron entrar al tanque, y todos se sintieron aliviados al ver este resultado. Todos pensaron que se había acabado. Pero nunca imaginaron lo que les sorprendería a continuación. El tanque, aparentemente inoperante, en el callejón cobró vida de repente y avanzó a toda velocidad. Todos los caminantes a su paso fueron aplastados, reducidos a nada más que una masa de carne en el suelo. El tanque continuó recto casi 50 metros más, y de repente, los caminantes que rodeaban los camiones grandes comenzaron a moverse en dirección opuesta. Todos se sintieron atraídos por el sonido que provenía del monitor del tanque. El tanque aceleró hacia el gran camión de carga. Todos observaron cómo la distancia entre ellos se acortaba, pero justo cuando estaban ansiosos por comprobar si el tanque se manejaba correctamente, se detuvo y comenzó a aplastar a los caminantes a ambos lados. Cada caminante frente al tanque era como un simple saco de arena, ninguno se salvó de ser aplastado por el inmenso poder del tanque. Entonces, ante la mirada atónita de todos, Jason maniobró el tanque hacia adelante, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Las huellas del tanque, cubiertas de sangre y carne, avanzaban lentamente hacia el camión de carga. Jason tomó la radio y, siguiendo las instrucciones de la gente que estaba afuera, se subió al tanque. ZZ. Vamos, bursea. Está bien, jefe. Auge. El enorme camión de carga arrancó lentamente con un rugido y salieron de la calle. Obtener un nuevo tanque fue algo que dejó a todos muy satisfechos. Después de todo, últimamente, ¿qué podía hacer sentir a la gente más segura que las armas poderosas? Más tarde, Jason y los demás buscaron cuidadosamente en los puntos marcados en el mapa. Sin embargo, las dos siguientes ubicaciones estaban completamente vacías, lo que apagó el entusiasmo inicial de Jason por adquirir un tanque. Jason, no te desanimes. Aún nos quedan 3 ubicaciones, y además ya tenemos más de un tanque y hasta un helicóptero. Rick, al percibir la decepción de Jason, intentó tranquilizarlo. Para un grupo tan pequeño, su botín ya era enorme. No te preocupes, no es eso.
Creo que aún hay muchas posibilidades de que haya tropas estacionadas en esos dos lugares. Jason estaba un poco preocupado. Después de todo, todos estaban decididos a fortalecerse a partir de ese momento. Aunque tenían más de 10 tanques, abastecerlos de combustible era un problema importante. Se estimaba que más de la mitad tendrían que almacenarse hasta que pudieran conseguir suficiente combustible para usarlos libremente. Las siguientes ubicaciones en el mapa no estaban muy lejos. Jason no había marcado toda la ciudad como objetivo de búsqueda, en cambio, seleccionó algunas ubicaciones más cercanas a las instalaciones del CDC. El grupo pronto se acercó al siguiente sitio, y George, que estaba en el asiento del conductor, de repente señaló una intersección más adelante y gritó en voz alta. «Capitán. Mire hacia adelante. Parece que hay una fortificación allí». Siguiendo las indicaciones de George, todos en la cabaña pronto vieron una colina rodeada de sacos de arena. El área frente a la colina no era grande, pero ocupaba el centro de una intersección de 3 vías. Este era precisamente el punto de despliegue que Jason había calculado. Esta zona era un cruce de caminos clave. En las primeras etapas, los militares probablemente ocuparon algunos centros de transporte importantes, habiendo subestimado la amenaza de los caminantes. En la línea de tiempo original, los militares subestimaron a los caminantes y no los entendían. Se dice que, en un principio, muchos pretendían evacuar a los supervivientes, pero al ver el abrumador peligro, decidieron eliminarlos sin cuestionar si estaban infectados o no. Esto no fue solo un fracaso del alto mando por no considerar a las familias de sus soldados, sino también una subestimación de la estabilidad mental de las tropas, soldados que en ese momento deberían haberse preocupado solo de sus propias familias. Con conocimiento de algunos fragmentos triviales de la trama original, Jason y muchos otros que compartían sus puntos de vista sabían que los militares inicialmente subestimaron a los caminantes. Sin embargo, el verdadero problema fueron los altos funcionarios que dieron esas crueles órdenes al ejército. De hecho, se vieron muy pocos soldados después del caos, y eso se debió a que se habían estado trasladando de una base temporal a otra. Al principio, las bases temporales más nuevas fueron abandonadas por los militares, dejando atrás una gran cantidad de equipo. Solo considerando lo que quedó fuera del CDC, donde había una base temporal, Jason pudo adquirir varios UMVs, 3 tanques y mucho armamento útil. Muchos criticaron y estaban convencidos de que el ejército había sido demasiado débil, nadie podía entender cómo todo el sistema colapsó por culpa de estos simples caminantes. Pero había una explicación muy detallada, la mayoría de los soldados carecían de información crucial sobre cómo tratar con los infectados. La Operación Cobalto provocó descontento dentro del ejército, dando lugar a desertores que, como se sabe, posteriormente formaron el CRM. Pero antes de que eso ocurriera, cuando todo estalló, los militares crearon muchos refugios y establecieron medidas de contención útiles. Bastaba con que una persona infectada pasara desapercibida para que una base entera fuera invadida por caminantes. Todos asumieron que solo eran locos o víctimas de un virus que podría ser reversible, pero todo se descontroló hasta tal punto que, incluso con todo su armamento militar, los soldados no tuvieron más remedio que huir. Mientras Jason reflexionaba sobre todo esto, varias personas bajaron de los grandes camiones y se detuvieron al borde del campamento. La escena ante el solo reforzó su juicio. Este refugio tenía una gran cantidad de armas pesadas esparcidas en el suelo, rodeadas de tiendas de campaña que no habían sido retiradas en mucho tiempo. Al acercarse, Jason apenas notó la sangre oscura en la entrada del campamento, pero al entrar, descubrió que el suelo estaba cubierto de cadáveres. La carne y la sangre putrefactas desprendían un hedor pútrido. Esto demostró que, incluso en ese momento, las tropas aún dudaban de lo que estaba sucediendo, confundiendo a los caminantes con individuos violentos. Para cuando los soldados se dieron cuenta de que algo andaba mal y comenzaron a disparar, los caminantes ya estaban demasiado cerca. Después de confirmar la situación, Jason agarró su M4 y, junto con los demás, entró primero al campamento para despejar a los caminantes cercanos. Una vez eliminados todos los caminantes, todos se dirigieron a una tienda de campaña en un espacio abierto detrás del campamento. Como Jason sospechaba, allí se almacenaba mucho equipo militar. Jason revisó las cajas y encontró una gran cantidad de suministros, desde municiones hasta varios tipos de armas. Ignorándolo por un momento, examinó los alrededores para asegurarse de que no hubiera nada más de lo que preocuparse. «Oh. ¿Ves lo mismo que yo?» John Seda, uno de los primeros exmilitares en unirse a Jason, corrió hacia una pila de cajas de municiones y levantó la tapa. Sus ojos y su cuerpo quedaron maravillados ante la perfecta alineación de las balas. «John, deja de perder el tiempo. Tenemos que darnos prisa y acercar el camión lo más posible a este lugar». Jason salió de la tienda y señaló el camión con la mano.
George, sentado en el asiento del conductor, se acercó lentamente y, sin esperar las órdenes de Jason, todos comenzaron a moverse, cargando las cajas de municiones en el camión. Desde ayer, Jason estaba al tanto de todo lo que la comunidad SCT tenía en sus almacenes, lo cual solo podía describirse como una excesiva reserva de armas y recursos. Sin embargo, para Jason, aún no era suficiente. No podían estar seguros de cuándo tendrían otra oportunidad de adquirir más suministros, así que era necesario tomar todo lo que pudieran mientras aún hubiera tiempo. Coloquen las cajas a ambos lados y dejen espacio en el medio para las armas. Tenemos que asegurarlas bien con cuerdas, no podemos permitirnos perder nada, ordenó Jason al grupo mientras se apresuraba a trasladar los suministros él mismo. George, quien había conducido el camión hasta el punto más cercano, era el más tranquilo. Se quedó de pie sobre el techo del camión, vigilando la zona para evitar que se acercaran los caminantes. Tras al menos media hora trasladando suministros, varias personas estaban exhaustas y sudaban profusamente. Jason finalmente sacó la última caja de armas y varios otros ayudaron a cargar las armas más pesadas en el camión. Hermanos. Al fin, todo este esfuerzo valió la pena. Jason miró las armas que tenía delante con satisfacción, incluidas ametralladoras pesadas como la M249 y la M250, muchos rifles de asalto M4A1, pistolas, dagas e incluso 10 rifles de francotirador M24. Jajaja, esto se siente increíble. Varios miembros del grupo celebraron, sin ocultar la alegría. Jason también estaba satisfecho, pero como líder, tenía que mantener a la gente en movimiento. Les recordó, bien, apresurémonos a la siguiente ubicación. Sí, jefe. Todos regresaron a sus vehículos y se dirigieron al siguiente sitio. Después de que Jason y los demás terminaron de cargar las armas, el último convoy del CDC finalmente llegó a la prisión. Prisión en el oeste de Georgia. Daryl vio la autocaravana modificada a lo lejos y abrió la puerta principal de la prisión. El gran convoy era seguido por varios camiones enormes y los últimos tanques militares del CDC. Sam y el resto de los guardias más experimentados vieron la prisión a lo lejos y asintieron con aprobación. Este lugar era sin duda 100 veces más defendible que las instalaciones abiertas del CDC, que solo contaban con edificios. Carol y Jackie se ofrecieron a ayudar a los últimos supervivientes que llegaban. Después, tuvieron que asignar habitaciones y preparar alojamientos especiales para los ancianos, pero gracias a la gran cantidad de gente, todo transcurría con normalidad. Según la clasificación que se había establecido, la unidad más externa estaba destinada a los hombres solteros, seguida de una unidad para familias, otra para parejas, otra para mujeres solteras y la unidad más interna estaba reservada para los ancianos y sus cuidadores. Caminando a través de las unidades una por una, Jackie dirigió a grupos de personas para que se registraran en una unidad y comenzaran a mudarse donde les resultara más conveniente. Este acuerdo fue supervisado por todos y, en última instancia, fue una decisión tomada por Jason tras una cuidadosa reflexión. De esta manera, en el futuro, se podría distinguir fácilmente el estatus básico de cada individuo según su unidad. Por otro lado, también era conveniente para los nuevos sobrevivientes vivir en la parte más profunda de la prisión. Los hombres jóvenes y las parejas se alojaban más cerca de la salida, lo cual resultaba muy práctico para una respuesta rápida en emergencias donde se necesitaban combatientes. Estas personas son en su mayoría jóvenes y fuertes, y también están las mujeres y los ancianos. Para garantizar la privacidad de las mujeres y los ancianos, se hizo un esfuerzo por crear un ambiente tranquilo. En cuanto a vivir en la parte más interna de la prisión, no hay que preocuparse por salir. Hay varias salidas. Incluso si la cerca trasera se repara después de un tiempo, los ancianos pueden llegar rápidamente al patio trasero por el pasillo para realizar sus actividades. Los investigadores no siguieron a la multitud hasta la sala de estar, sino que siguieron a Carol hasta una casa separada cercana. Carol abrió la puerta y todos entraron en la habitación. Jason designó este lugar para que se convirtiera en un laboratorio más adelante. Aún necesita muchas renovaciones, pero estará completamente equipado en el futuro, explicó Carol brevemente el lugar a los científicos principales, Edwin y Candace, según las instrucciones de Jason. Los investigadores restantes examinaron atentamente el lugar. Bueno, no está mal aquí. Está separado del área principal, pero se necesitarán muchas renovaciones según nuestras necesidades, dijo Candace, de pie en el centro de la habitación y mirando a su alrededor. En general, todos quedaron bastante satisfechos. Carol no entendía mucho de estas cosas, pero sabía que el equipo liderado por estos dos había desarrollado una vacuna preliminar y había resuelto el problema que preocupaba a todos. Por eso, era muy amable con ellos. Además, estos 6 investigadores fueron los únicos en su grupo capaces de al menos encontrar algún tipo de vacuna para salvar al mundo de este infierno.
¿Cómo te sientes, Carol? Me enteré de lo de tu esposo. Lo que le pasó a su grupo fue una tragedia, preguntó Candace con preocupación. Por lo que había oído, el esposo de Carol se había contagiado de un caminante durante una expedición obligatoria fuera del CDC. No se dieron muchos detalles, solo que había fallecido y que lo habían traído de vuelta para que Carol y su hija pudieran despedirse de su ser querido. El grupo en el que se encontraba, liderado por Sam, había sufrido varias bajas inexplicables. Estoy bien. Mi hija y yo necesitamos aprender a soportar el sufrimiento para poder seguir adelante, dijo Carol con una leve sonrisa. Jason también mencionó que estaría ocupado estos días, así que primero deberían asignarle sus respectivas habitaciones. Los Jenner le devolvieron la sonrisa cortésmente y asintieron antes de que los 7 caminaran hacia la prisión. Grieta. En la puerta de la prisión, Daryl observaba con expresión de asombro los numerosos tanques y camiones estacionados cerca de la entrada. Si no conociera a los conductores, habría pedido a la gente que se preparara para defender la prisión de un ataque enemigo. En ese momento, una cabeza apareció desde la cabina de un camión estacionado frente a la puerta, era Sane. Miró a Daryl con una sonrisa juguetona en su rostro y preguntó, sorprendido, jajaja. Daryl se burló, ignorando por completo a Sane, y simplemente abrió la puerta de la prisión. Al ver la reacción de Daryl, Sane mostró una expresión indiferente y condujo el camión hacia la parte trasera de la prisión, seguido por los vehículos detrás de él. Entonces, Daryl notó que una docena de desconocidos bajaban de la parte trasera de un camión de volteo. Inmediatamente, levantó la ballesta y gritó, ¿quiénes son? Al ver el alboroto, algunos guardias cercanos también apuntaron sus armas hacia los extraños. Espera, espera. Lo salvé. Sane saltó del camión y, al notar la reacción de Daryl, lo detuvo rápidamente en voz alta. Sane se acercó a Daryl y le explicó en voz baja, todas estas personas estaban en una universidad camino hacia aquí. Una docena de ellos se habían refugiado antes en la cafetería de la universidad. Tras haber estado escondidos todo este tiempo, se acabó la comida de la cafetería. Por eso, alguien sugirió salir a probar suerte. Inesperadamente, mientras huían, oyeron el sonido de nuestro convoy y nos persiguieron. Sin embargo, de 25 personas, solo 16 permanecieron en su grupo. Si Daryl había aprendido algo de la vida, era a nunca confiar en extraños. ¿Los has revisado? Incluso después de escuchar la explicación, Daryl siguió observando con recelo a la docena de hombres y mujeres. Básicamente, todos tienen su credencial de estudiante. Quienes no la tienen son avalados por otros del mismo grupo. Vi cómo se llevaban a 2 de esos jóvenes a rastras cuando llegamos para ayudarlos. Al menos, podemos estar seguros de eso. La voz de Sane bajó un poco mientras decía esto, y los estudiantes universitarios, junto con varias chicas, parecieron escucharlo, lo que provocó que comenzaran a sollozar. Lo siento. Daryl asintió levemente a la docena de estudiantes, pero luego escuchó algunos comentarios que lo hicieron desviar la mirada. Dejen de llorar como idiotas. Por culpa de gente como ustedes, nuestra huida salió mal. Una chica con gafas redondas miraba a las mujeres que lloraban como si fuera una escena dramática de una película mala. Nara, ¿podrías guardarte esos comentarios para más tarde? De verdad parece que no te importa la muerte de los demás, dijo una chica enfadada al oír la voz de Nara. Que te jodan, Carla, eras un peso muerto cuando huimos de la universidad, dijo Nara con frialdad. Sane se acercó a los estudiantes y les dijo, muy bien, escuchen bien. Sé que están muy conmocionados por lo que han visto y vivido hasta ahora. También siento mucho la pérdida de amigos, pero deben entender que este lugar no es solo una comunidad de sobrevivientes, también es un puesto militar, y yo solo soy uno de los líderes del grupo. Estoy muy ocupado con muchos asuntos aquí, así que no puedo darte una respuesta clara ahora mismo. Además, te pido que dejes de pelear por agravios personales. ¿Qué dices en serio? ¿Nos vas a echar de aquí? Un tipo musculoso se adelantó entre los estudiantes. ¿Cómo te llamas, chico? Sane dio un paso adelante y se paró frente al joven. El joven sintió una incomodidad proveniente del hombre frente a él, lo que lo asustó un poco, pero luego miró a la docena de personas detrás de él y respondió con terquedad y sin mostrar debilidad, me llamo Bruno Lastra. Puedes llamarme Bruno. Sane no habló. Simplemente miró a Bruno a los ojos, y Bruno le devolvió la mirada. Se miraron fijamente durante unos 10 segundos antes de que Sane sonriera de repente y le diera una palmadita en el hombro. Bruno, ¿verdad? Tienes buena actitud. Puedes llamarme Sane. Te daremos de comer hasta que regrese el líder de esta comunidad. Después, solo tienes que convencer a nuestro líder o capitán para que autorice tu estancia. De acuerdo. No nos importa.
Bruno extendió la mano para estrecharla, pero Sane simplemente sonrió y levantó la mano para darle una palmadita en el hombro. Muy bien. Síganme a su unidad y no hagan ruido. Aún son desconocidos para nosotros. Entendido, señor. Todos respondieron instintivamente. Y una cosa más, guarda esa actitud para cuando te enfrentes a caminantes. ¿Entendido? Sane sonrió con suficiencia y abrió el camino. Mientras organizaba que los estudiantes se alojaran en celdas en otra sección de la prisión, Sane no quería que descubrieran demasiado el lugar. Era mejor esperar a que Jason regresara y dejar que él se encargara. Sane, que acababa de salir de la unidad, desapareció de la vista de los estudiantes. El hombre que se hacía llamar Bruno se pegó a la puerta de la unidad. No regresó al grupo hasta que oyó el sonido de la puerta cerrándose a lo lejos, y entonces todos empezaron a susurrar entre ellos. Bruno, has sido demasiado impulsivo. ¿Y si lo has hecho enfadar? Preguntó una chica rubia de hermosa apariencia y figura bien proporcionada, con un tono algo temeroso. Antes de que Ian pudiera responder, un hombre de aspecto maduro volvió a hablar. Celia, estás pensando demasiado. No creo que esta gente sea mala. Aunque ese tipo de ahora daba miedo, probablemente sea un soldado o un policía. ¿No viste esos tanques y a la gente que portaba armas? Sí. Pienso lo mismo que Mario. Y hay niños entre ellos. Vimos a dos antes al llegar. Ahora que lo pienso, uno llevaba una gorra de policía con una placa. Una chica con gafas también habló. Parecía muy tranquila, no era guapa, pero tenía una gran presencia intelectual. Su voz era agradable y sus pensamientos estaban bien organizados. Entonces, ¿qué opinas de ese capitán? ¿No dijo Sane que teníamos que esperar a que su capitán regresara y tomara una decisión? Bruno volvió a hablar, y la sala se quedó en silencio de repente. Después de un rato, Nara, la chica de gafas, habló. Bueno, considerando la situación y viendo cómo actuaste como un idiota a pesar de saber nuestra posición, necesitamos encontrar una manera de ser útiles. Creo que deberíamos averiguar qué necesitan él o su grupo. Mario, tu ventaja es que estás familiarizado con los equipos electrónicos. Podrías ofrecerte a ayudarlos a reparar algunos de sus dispositivos o incluso sugerir soluciones más inteligentes. Nara miró a todos a su alrededor y sonrió con sorna. Su voz sonaba indiferente al decir, bueno, esa es una idea. En cuanto a mí, no me apetece revelar lo que puedo hacer por ahora. Si eres inteligente, deberías seguir ese plan. Me voy a mi celda. La chica llamada Nara se dirigió entonces directamente a la celda más interna para descansar. El resto de estudiantes se miraron entre sí sin decir palabra y en silencio buscaron una celda donde descansar. Fuera de las celdas, en la sombra, Daryl permanecía en silencio. Tras esperar un rato y ver que los demás habían callado, caminó silenciosamente hacia la puerta. En ese momento, Sane ya estaba allí con una bolsa de comida, esperándolo. Después de abrir la puerta para recibir la comida, Daryl ya no ocultó el sonido de sus pasos mientras se dirigía hacia las distintas puertas de las unidades para distribuir las comidas. Después de esto, aún tenía muchas cosas por hacer. Tenía que informar a todos sobre los recién llegados y asegurarse de que entendieran los cambios que se estaban produciendo en la prisión. Sane, que acababa de entregarle la comida a Daryl, se giró y vio a Lori caminando hacia él. Rápidamente preguntó, ¿qué pasa, Lori? Lori preguntó con ansiedad, ¿acabas de regresar con todos los demás? ¿Dónde está Rek? Ha vuelto. Sane negó con la cabeza. Rek y Jason llevaron a algunos a recoger provisiones. Lori pareció decepcionada al escuchar las palabras de Sane. Había estado esperando con ansias este día, pensando que hoy sería el día en que se reencontraría con su esposo al llegar a la prisión. Deseaba con todas sus fuerzas contarle a Rek la noticia de su embarazo, pero, una vez más, estaban separados. ¿Qué pasa, Lori? Al notar la frustración de Lori, Sane se quedó un poco perplejo. No podía imaginar qué había pasado para que reaccionara así. No es nada. Solo quiero ver a Rek. Lori forzó una sonrisa y no le dijo la verdad a Sane. Quería compartir la noticia con su esposo primero. No tienes por qué preocuparte. Rek es un tipo duro. Además, Jason es una persona muy decidida y aterradora. Con él al lado de Rek, aunque pase algo, saldrán sanos y salvos. Sane la tranquilizó con una sonrisa. Se sintió aliviado. Después de todo, Rek estaba bien y era solo cuestión de tiempo para que volviera con su familia. Lori simplemente asintió, y en ese momento, Caro vino corriendo hacia ellos en la distancia, usando un gran sombrero, seguido de cerca por una niña, Sofía. Mamá. Tío Sane. Este lugar es increíble.
Hay una torre con armas enormes. Y vivimos en una celda. Es genial. Carl corrió emocionado. Todo en la prisión era nuevo y emocionante para él, e incluso vivir en una celda lo emocionaba por ahora. Mientras te guste, este será nuestro hogar de ahora en adelante. Lori sonrió y le dio una palmadita en la cabeza a su hijo. Aunque las condiciones aquí no eran tan buenas como en el CDC, estaba muy satisfecha. Al menos sabía que este lugar era lo suficientemente seguro como para tener a su próximo bebé sin problemas. Bip. Bip. De repente, la gente en el patio y la plaza oyó un sonido fuerte, como una sirena antiaérea, que venía del centro de Atlanta. Sunny agarró su radio y preguntó, ¿qué diablos es ese sonido? ¿Qué diablos es ese sonido? Todos en la prisión se sobresaltaron al oír la sirena proveniente de Atlanta. Muchos tomaron sus armas y corrieron al patio abierto de la prisión para averiguar qué estaba pasando. Moviéndose rápidamente, todos se reunieron en el gran espacio abierto, el miedo era evidente en sus rostros mientras surgían preguntas en la escena caótica. En ese momento, el Dr. Jenner salió repentinamente de su habitación y habló en voz alta a través de un megáfono en su mano. No tengan miedo, todos. Vengan aquí. Al escuchar sus palabras, la multitud se reunió y Glenn preguntó entre ellos, Doctor, ¿sabe qué está pasando? Sí, todos, escuchen mi explicación. Este es un plan que no pudimos explicar antes debido al tiempo limitado que teníamos. Ahora, tenemos todo el tiempo del mundo para ayudarles a entender lo que está sucediendo. Un convoy de enormes camiones de carga avanzaba con estruendo por la carretera, con dificultades para cargar dos enormes tanques en sus remolques. En uno de los camiones, Jason y Rex se dirigían al último punto de control del mapa. Capitán, con estos dos tanques, tendríamos 17 en total. ¿No nos haría imparables? Ja, ja, ja. George, que conducía uno de los camiones, no pudo evitar expresar sus pensamientos por la radio. Jason guardó silencio un momento tras oír esto. ¿Eran ciertas las palabras de George? Solo si se ignoraban varios factores importantes. Tomó la radio y respondió con frialdad. Eso es porque piensas de forma muy limitada. Si no solucionamos el problema del combustible, los tanques no servirán de mucho. Y eso sin contar la munición. ¿Crees que se pueden encontrar fácilmente municiones de tanque en bases temporales? Jason echó agua fría de inmediato ante la arrogante declaración de George. Tenía que dejar claro que, aunque tuvieran 100 tanques, sería inútil si no podían mantenerlos. Eso era algo que Mac y Sam ya habían tenido en cuenta. La emoción en el convoy se fue apagando poco a poco y nadie habló. Todos reflexionaron sobre por qué no podían compararse con la mentalidad de Jason. Si bien creían que una pistola y 100 balas eran suficientes, el líder de la comunidad del SCT pensaba que era mejor tener 100 pistolas y 1000 balas. Sin embargo, a Jason no le importaba lo que George pensara. Sabía que solo bromeaba, así que se volvió hacia Billy, que estaba en el grupo, y le dijo. Billy, cuando lleguemos a nuestro destino, quiero que te subas al techo del camión y vigiles los alrededores. Entendido, capitán, asintió Billy con alegría. Cuanto más tiempo llevaba el equipo con Jason, más lo admiraban. Desde el principio, se embarcaron en esta misión sabiendo que mientras Jason estuviera con ellos, podrían sentirse seguros, todos saldrían con vida. Los recién llegados, naturalmente, siguieron las órdenes de Jason e incluso esperaban recibir tareas individuales para demostrarle su valía. Eso no era algo que un líder común y corriente pudiera lograr. Finalmente, el convoy llegó a una fortificación militar. Comparado con su última parada, este lugar era mucho más grande. Era una enorme base temporal, similar a las instalaciones exteriores del CDC en las afueras de la ciudad, que ofrecía una vista clara de los alrededores. Pero para decepción de todos, había muchos caminantes en la plaza. Por alguna extraña razón, estaban apiñados. Jason sospechaba que este lugar había sido un importante refugio para los supervivientes. Inicialmente, debió haber muchas tropas estacionadas aquí, pero por razones desconocidas, una gran cantidad de caminantes habían surgido desde adentro. Como resultado, la concentración de caminantes en el interior había atraído a más del exterior, formándose gradualmente esta horda masiva. A diferencia de los demás, Jason no mostró arrepentimiento alguno. Estos problemas eran insignificantes para él. Por ahora, le ordenó a George que se estacionara en un lugar apartado y luego les indicó a todos que comieran y descansaran para recuperar fuerzas antes de recoger las provisiones. Jefe. ¿Nos retiramos o planeas despachar a todos estos caminantes? Son muchísimos. Sin mencionar que se supone que debemos llevarnos todos los suministros, ¿qué hacemos aquí si los caminantes no se mueven? Un joven llamado Aurelio miró a Jason con nerviosismo. Jason,
que estaba tumbado en el techo del camión, parecía relajado y descansaba. Al oír las dudas del joven, Jason no dio explicaciones. Simplemente sonrió misteriosamente, señaló a Aurelio y dijo una sola palabra. Espera. No abandono recursos. Justo cuando todos intentaban adivinar qué estaba por suceder, un sonido resonó en la distancia. Bip. Bip. Una fuerte sirena resonó desde los edificios lejanos. El sonido pareció perforar el cielo, y en ese momento, Jason habló lentamente. No nos hemos mudado por los suministros. Si no podemos recogerlos, ¿qué sentido tenía traerlos aquí? Después de hablar, señaló hacia la fuente del sonido en la distancia y explicó. Ese es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta. ¿Estás diciendo que la sirena viene del CDC? Rick seguía sin entender. Jason se puso de pie, miró a Rick y le explicó cuidadosamente lo que estaba sucediendo. Todos deberían saber ya que hay una bomba dentro del CDC. De hecho, esto se discutió en detalle con los científicos allí mucho antes de que comenzara la evacuación. El plan original era que, tras transferir todos los recursos del CDC, se instalaría una potente sirena en el tejado. La alarma sonaría continuamente hasta que todo el CDC quedara destruido. Así se podría eliminar a un gran número de caminantes a la vez, ¿no? Rick comprendió el razonamiento al instante. No es un concepto difícil de entender. Así que no se preocupen por los caminantes en la ciudad ni en esta zona. Solo tenemos que esperar a que se dirijan hacia la fuente del sonido. Tras decir eso, Jason continuó descansando en silencio. Quería aprovechar este momento, al menos para descansar un poco. No le preocupaba lo que sucedía a su alrededor, todo marchaba según lo previsto. Esto también garantizó que la granja de Hercel permanecería segura durante unos días más, al menos hasta que la bomba del CDC detonara y destruyera la sirena. Pasó el tiempo y pronto se pudo escuchar el sonido de gente comiendo dentro de los camiones. Después de unos minutos, reinó un silencio absoluto. Solo Aurelio permanecía junto a la ventana, vigilando. Al fin y al cabo, alguien aún tenía que hacer guardia. Con el fuerte ruido proveniente del CDC, los caminantes de la base comenzaron a moverse lentamente en esa dirección. A esta velocidad, deberían desaparecer después de unas horas. Aurelio observó la larga fila de caminantes y luego la hora, ya eran alrededor de las 6 de la tarde. Para cuando los caminantes se hubieran ido de la base, probablemente ya sería de noche. Así que no tenía prisa, pero sus ojos seguían escaneando su entorno a través de la ventana con vigilancia. Finalmente, a las 8 de la noche, Jason abrió los ojos, miró hacia atrás y vio que Aurelio seguía de guardia. Entonces dijo, Aurelio, descansa un poco. Yo me encargo de aquí. Capitán. No estoy cansado. Aurelio no quería que Jason montara guardia toda la noche, pero al ver su firmeza, simplemente despertó a su amigo que estaba a su lado y le dijo, que Milo vigile hasta la medianoche. Yo me encargaré de la segunda mitad, para que todos puedan dormir un poco más. Sí, capitán. Déjame hacerlo. Milo aún estaba un poco aturdido, pero el gruñido de un caminante fuera del vehículo lo despertó al instante. Al ver lo firme que era la postura de todos, Jason simplemente dejó de discutir, asintió y continuó descansando con los ojos cerrados. La noche pasó rápido, y Atlanta era extremadamente fría al amanecer del día siguiente. Tras una noche de descanso, varias personas en las cabinas de los camiones se despertaron una tras otra. Jason, sin embargo, se había despertado mucho antes que los demás. Miró la hora, eran las 5:29 de la mañana. Afuera, solo una tenue luz provenía del cielo, y aún faltaba algo para el amanecer. Sin embargo, la tenue luz ya era suficiente para ver con claridad el entorno. Debido al estímulo sonoro de las sirenas, la base, antes repleta de caminantes, ahora solo tenía 2 o 3 de ellos merodeando cerca. Jason sabía que, por muy fuerte que fuera el ruido, era imposible atraer a todos los caminantes. Probablemente todavía quedaban decenas en la zona, pero el efecto ya había superado sus expectativas. Después de despertar a todos en los camiones, Jason planeó aprovechar este momento para que se prepararan y comenzaran a moverse. A las 6:10 de la mañana, la luz del día había llegado por completo. Todos salieron de los camiones de carga y comenzaron a lidiar con los caminantes dispersos, era simplemente demasiado fácil. Justo cuando terminaron de despejar a los caminantes y estaban a punto de ingresar al campamento para buscar suministros, Jason se detuvo frente a un Humvee con las puertas cerradas y los ojos fijos en el vehículo. ¿Hay alguien dentro? Jason no hizo ningún sonido, simplemente hizo una señal con la mano y todos a su alrededor rodearon inmediatamente el vehículo. Todas las miradas estaban fijas en el maletero de aquel vehículo militar.
George y Billy sujetaron la manija de la puerta del vehículo, ambos haciendo señas para abrirla al mismo tiempo, contando hasta 3. Cuando estuvieron listos, abrieron la puerta con fuerza. Ahora. Cuando la puerta se abrió, Rick, Jason y los demás apuntaron sus armas, listos para disparar si era necesario. Grieta. El interior estaba lleno de todo tipo de cosas, como bolsas de basura y artículos usados, que se derramaban como una cascada cuando se abría la puerta. ¡Puaj! ¡Maldita sea! Las personas más cercanas a la puerta del UMBE se taparon la nariz y retrocedieron, pero el hedor que les invadió los hizo toser repetidamente. Billy, de pie junto a ellos, no pudo evitar escupir con asco al inhalar el insoportable olor. Sin embargo, Jason ignoró el hedor que provenía del UMBE, levantó su rifle y observó con más atención a las personas dentro. Pronto descubrió a 4 individuos inmóviles dentro del vehículo, sin saber si estaban vivos o muertos. Esto es interesante. Acompañado por un leve sonido, Jason entrecerró los ojos, centrando sus pensamientos en la situación. Varias personas se acercaron cautelosamente mientras Aurelio ajustaba su M4A1, que colgaba de su hombro, con la intención de comprobar el estado de los individuos en el interior. De repente, una de las personas en el vehículo pareció moverse, acompañado del sonido de una botella rompiéndose. Alguien pareció recobrar el conocimiento y apenas logró abrir los ojos. Al ver el movimiento, todos levantaron sus armas. A estas alturas, aún no podían distinguir si estos 4 eran caminantes o humanos. «Ayuda, ayúdanos». Se oyó una voz débil y áspera, apenas audible en el tenso silencio. Si no los hubieran estado observando en silencio con las armas en alto, quizá no habrían oído la súplica. «¿Están vivos?». Al oír el susurro de auxilio, Jason se sintió algo aliviado. Rápidamente se acercó a los 4 individuos y comenzó a revisar su estado. Después de unos minutos, Jason se levantó en silencio y miró al grupo que lo rodeaba. Uno por uno, intercambiaron miradas interrogativas. ¿Están todavía vivos, Jason? Al ver su expresión, todos quedaron atónitos por un momento y preguntaron lo mismo, intentando deducir una respuesta del comportamiento serio de Jason. Bien. Al notar sus reacciones, Jason sintió ganas de bromear. Con una expresión extrañamente delicada, explicó, a juzgar por el estado de su piel, la actividad de sus órganos ha disminuido significativamente. Su ritmo cardíaco se ha ralentizado, su respiración es superficial, su actividad muscular se ha deteriorado y sus funciones físicas están al mínimo, lo que indica un metabolismo extremadamente lento. El grupo miró a Jason, estupefacto por su explicación. Nadie entendió del todo sus palabras, pero tampoco se atrevió a cuestionarlo. Sin embargo, el audaz Aurelio preguntó, entonces, en pocas palabras, ¿se pueden salvar? Claro, solo tienen hambre y están deshidratados. El tono de Jason ahora era relajado, completamente diferente a la tensión que había expresado momentos antes. Jaja. Rick forzó una risa al oír esto. Jason era muy malo haciendo bromas. Tras sacar a la gente del UMBE, se les sujetó y se les administró a cada uno un frasco de solución intravenosa. Los 4 se recuperaron lentamente, incorporándose y mirando a su alrededor con miedo. Eran 2 hombres blancos y 2 negros, todos con la misma ropa. A juzgar por la suciedad y el desorden que los cubrían, sus uniformes eran apenas reconocibles. Sus cuerpos estaban manchados de mugre negra y amarilla, lo que dificultaba determinar qué vestían. Sin embargo, al observarlos más de cerca, aún era vagamente evidente que vestían uniformes militares oficiales de alta calidad. El grupo esperó a que los 4 se relajaran antes de que Jason preguntara, ¿son ustedes del ejército? Sí. ¿Puedes darnos más comida? Nos morimos de hambre. El soldado negro que despertó primero observó la situación, mientras los otros 2 permanecían inmóviles. 2 de ellos comían tranquilamente. Es fácil para nosotros darte comida, pero hace mucho que no comes, así que esto es todo lo que puedes tener por ahora. Pero si respondes a mis preguntas, podría considerar darte más. Al ver sus expresiones vacías, Jason supo que estaban demasiado exhaustos para responder preguntas directas, así que simplemente usó la comida como palanca para obtener respuestas. Observando atentamente a los hombres, Jason supo que tenía razón. Al oír la palabra comida, su atención se agudizó. El soldado del centro le indicó a Jason que continuara con sus preguntas. Una vez que se recuperaron un poco, Jason supo que era hora de preguntar, así que dijo, me alegra que estén todos vivos. Quiero saber qué clase de soldados son y por qué quedaron atrapados en ese vehículo. Tan pronto como Jason terminó su pregunta, los 4 mostraron expresiones de dolor, como si hubieran recordado algo terrible. Hubo un breve momento de silencio antes de que el soldado que se había despertado primero hablara.
Pertenecemos a la tercera división de infantería del ejército. Me llamo Elías. El hombre a mi izquierda es Emilio, y los dos a mi derecha son Diego y Fabián. Nuestra unidad había recibido órdenes de evacuar a los civiles y contener a los enfermos. Un pelotón completo estaba estacionado en esta zona. Elías hizo una pausa antes de continuar. Después de que nuestro pelotón acampó aquí, nuestra misión inicial fue simplemente inspeccionar los vehículos que pasaban. Pero después de unos días, recibimos órdenes directas de no permitir que nadie saliera de la ciudad. Nuestro refugio se convirtió en un punto de batalla estratégico. Nunca imaginamos lo que sucedió después. En ese momento, las palabras de Elías se le atascaron en la garganta, como si reviviera esos malos recuerdos que inundaban su mente. Miró a los caminantes en el suelo con expresión complicada y luego continuó: aunque nuestra base temporal se había convertido en un campo de batalla, nuestro líder de pelotón desobedeció las órdenes del alto mando. La Operación Cobalto. Sí, no seguimos las órdenes de la Operación Cobalto y seguimos aceptando refugiados que huían de la ciudad. Pero tiempo después, fuimos asediados por una cantidad masiva de esos monstruos desde todas las direcciones. Al escuchar lo que dijo Elías, Rick de repente escupió una palabra: caminantes. ¿Qué? Elías miró a Rick confundido. A esos lunáticos o monstruos los llamamos muertos vivientes, explicó Rick, fijando su mirada en Elías. Elías se sorprendió al oír cómo los llamaban ahora, y luego no pudo evitar sonreír amargamente. Emilio, que estaba a su lado y parecía haberse recuperado en ese momento, continuó explicando: lunáticos, caminantes o muertos vivientes, ¿qué más da? Solo pudimos defender este lugar durante una hora. ¿Sabes qué es lo más ridículo? Que perdimos porque esos malditos civiles entraron al campamento sabiendo que estaban infectados. Deberíamos haberlos matado como se ordenó. Los soldados lamentaron no haber ejecutado a esos civiles, que eran la razón por la que todos murieron. Esas palabras dejaron una profunda sensación de vacío en el grupo de Jason. Los mismos civiles habían condenado este campamento, uno de los pocos que no habían seguido la Operación Cobalto. Esos hijos de puta estaban infectados. Para cuando nos dimos cuenta, ya estábamos bajo ataque por todos lados. Como pueden ver, nuestra posición debería haber sido fuerte, y solo por un momento de compasión, solo quedamos nosotros 4, todo nuestro pelotón está muerto. El ánimo de Elías también se recuperó un poco, así que tranquilizó a Emilio y le dijo: los 4 sobrevivimos porque llevábamos horas conduciendo y estábamos descansando. Pero poco después, al subir al Umbe a descansar, nos enteramos de que la situación se había descontrolado, y nuestro primer instinto fue salir a ayudar. Pero cuando abrimos la puerta, cientos de esas cosas ya habían rodeado nuestro Umbe. Quizás fue una bendición disfrazada. El Umbe que elegí tenía comida y agua. La comida y el agua nos duraron un rato, pero hace unos días se acabaron las provisiones y solo nos quedó agua. Era imposible siquiera intentar salir del Umbe. Creíamos que estábamos perdidos, pero nunca imaginamos recibir su ayuda. Jason y los demás escucharon en silencio. Aunque comprendían lo sucedido con este grupo de soldados, siendo sinceros, tuvieron suerte de haber sobrevivido a lo que sufrieron. Tras pensarlo un momento, Jason les preguntó: ¿qué planes tienen para el futuro? La situación se ha vuelto un infierno. Dirijo una base militar con muchos refugiados. ¿Buscan a alguien en especial? Elías miró a Emilio a su lado y luego dijo: soy huérfano. Emilio y los demás tenían familias, pero no sabemos su situación. Al oír eso, Jason los miró a todos y dijo: ¿qué les parece si nos acompañan a nuestra base? Con un poco de suerte, podrían encontrar una cara conocida, tal vez incluso a un familiar. Nuestro refugio tiene más de 500 personas, es seguro y tenemos buen armamento. Necesitamos su ayuda para seguir protegiendo ese lugar de los caminantes. Todos se miraron por un momento, luego se levantaron y extendieron sus manos hacia Jason con una leve sonrisa. Eso es más de lo que esperábamos. ¿Cómo te llamas? Puedes llamarme Jason. Soy el líder del refugio y un soldado. Muchos me llaman capitán. Tras reclutar a estos soldados en su grupo, Jason sintió una gran alegría al poder ampliar sus fuerzas militares. Aunque aún desconocía todas sus capacidades, los admiraba profundamente por seguir con vida a pesar de encontrarse en una situación en la que ni siquiera él podía imaginar una salida. De hecho, no podía imaginar a nadie escapando de semejante aprieto. Muchos en su situación habrían preferido rendirse antes que seguir sufriendo. Al ver que todos estaban demasiado débiles y necesitaban tiempo para recuperarse, Jason los envió al tanque en la parte trasera del camión después de que se cambiaron de ropa y tomaron una ducha fría. Los recursos encontrados en esta base bastaron para llenar sus camiones hasta el tope. Por ello, decidieron sacar 2 camiones militares más del campamento para asegurarse de que no quedara nada. Ahora,
Con el convoy creciendo, muchas cosas podían salir mal. Los soldados no eran un problema, estaban demasiado agradecidos y débiles como para siquiera considerar intentar algo. Lo que realmente preocupó a Jason fue el viaje de regreso a la base. Incluso cuando Jason y los demás comenzaron a expandir el radio de búsqueda de suministros, él ya estaba pensando en diferentes formas de garantizar que el grupo avanzara de manera segura a sus próximos puntos de suministro. Al observar la zona con más atención, Rick señaló, tenemos mucha suerte. Como esta base está en las afueras de la ciudad, podemos despejar la zona con mucha más facilidad. Rick tenía razón. Después de todo, la cantidad de caminantes en las afueras de la ciudad seguía siendo relativamente baja. En tan solo una noche, su número no había aumentado significativamente, solo se habían topado con unos pocos caminantes en las cercanías. Mientras Jason observaba los alrededores, caminó hacia las tiendas principales y observó las pilas de cajas de munición apiladas unas sobre otras. Sin embargo, no entró, en cambio, continuó observando todo lo demás a su alrededor. Como líder del grupo, Jason no era precisamente el más encantador ni amable, pero su fuerza e inteligencia siempre estaban listas para la batalla. No sabía por qué sentía que algo andaba mal, pero incluso después de un tiempo, no pudo identificar la causa. Sin embargo, esa persistente sensación de inquietud se negaba a desaparecer. Rick, Billy y George prioricen el desmantelamiento del armamento pesado. Aurelio y otros 3 revisen la zona y recojan las armas que haya en el suelo. Los demás, síganme para recoger los suministros de las cajas. Dense prisa, tengo un mal presentimiento sobre este lugar. Los pensamientos le dieron vueltas en la cabeza por un instante, pero decidió no darles vueltas. En cambio, se concentró en cargar las cajas de municiones y otros suministros en los camiones militares. La gente detrás de él mostraba impaciencia, preguntándose qué estaba pasando. Pero pase lo que pase, todos confiaban en el juicio de Jason. Nunca lo habían visto actuar con tanta urgencia. Al ver cómo había cambiado su comportamiento, su tono tenso y su concentración inusualmente aguda, también se sintieron afectados por su estado de ánimo. Sin decir una palabra más, se concentraron en mover los suministros. Aunque sus pensamientos estaban llenos de curiosidad, nadie hizo preguntas. Simplemente siguieron cargándolo todo porque sabían que no era prudente quedarse allí demasiado tiempo. Los suministros en esta base eran abundantes, excepto el agua. Todos cargaban la mercancía en los camiones con una sonrisa, pero Jason no podía quitarse de encima la inquietud que lo atormentaba. La tensión en su pecho se hacía cada vez más fuerte. Al ver que más de la mitad de los suministros críticos habían sido cargados en los camiones, Jason decidió no esperar más. Tenemos que irnos. Súbanse a los camiones y salgamos de aquí. Confiando en el instinto y el juicio de Jason, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y rápidamente subieron a los camiones, encendieron los motores y abandonaron la base. Sin embargo, antes de que todos estuvieran completamente sentados dentro de las cabinas de los camiones, el convoy ya había comenzado a avanzar. En medio del alboroto y el rugido de los motores, el grupo abandonó la gran plaza. Pero en cuanto tomaron la carretera, Jason oyó exclamaciones a sus espaldas. Esto no puede estar pasando. Dios nos ayude. Jason no miró hacia atrás directamente. En cambio, desvió la mirada hacia el retrovisor y vio una enorme horda de caminantes al otro lado de la carretera. En ese preciso instante, se movían en la misma dirección que el convoy, a punto de acercarse a ellos. Rick, sentado en la parte trasera de la cabina del camión, observó la situación detrás de ellos y no pudo evitar decir, esa es una enorme horda de caminantes. ¿Cómo lo supiste? Un momento después, la voz de Jason resonó, bueno, una vez fui cazador y soldado. Aprendí a sentir el miedo y el peligro, a reaccionar mucho antes de tener que moverme. Este instinto me ayuda a salir de situaciones como esta. Todos sonrieron al oír esto, con la espalda empapada en sudor frío. Al mismo tiempo, su respeto por las decisiones de Jason alcanzó un nuevo nivel. George y Aurelio sonrieron, Jason realmente poseía habilidades extraordinarias. No cualquiera puede ser capitán de las fuerzas especiales. Después de recorrer unos kilómetros, la enorme horda de caminantes que iba detrás de ellos finalmente desapareció de la vista. Jason ordenó al convoy que redujera la velocidad y dijo, George, puedes tomar el volante desde aquí. Nos vamos a dividir, necesito revisar algunos lugares más cerca. Capitán, iremos con usted. Solo guíe el camino y nosotros lo seguiremos, insistió Aurelio, queriendo quedarse al lado de Jason. Sí, capitán, estamos todos juntos en esto. Hemos decidido seguirlo para no debilitar nuestras fuerzas, añadió Billy, oponiéndose a la idea de que Jason fuera solo.
Los suministros que transportaban esta vez requerían una gran fuerza de trabajo para su protección. Jason dudó un momento antes de aceptar. De acuerdo, iremos juntos. No deberíamos tener problemas para llevar lo que hemos reunido, pero aún así creo que deberíamos encontrar un quinto camión. Al ver los dos camiones largos llenos de todo tipo de suministros, Jason se dio cuenta de repente del problema. Sin embargo, pensó que podría organizarlo todo eficientemente sin necesidad de otro camión. Con eso en mente, ya no dudó. Si quería visitar los puntos de suministro restantes que había marcado antes del apocalipsis, le llevaría mucho más tiempo si iba solo. Vamos. Recogamos todo antes del anochecer y volvamos mañana directo a la prisión. Tiempo después, 4 enormes camiones estaban estacionados frente al jardín delantero de una casa. Uno de ellos estaba parado al frente de la carretera, bloqueando el paso, mientras que el otro estaba más cerca de la entrada de la casa. Sosteniendo un mazo enorme y alargado, Jason condujo a varias personas al interior de la casa. En lugar de subir las escaleras, caminó directamente hacia una pared. Esta pared era idéntica a las que la rodeaban. Justo cuando todos pensaban que había una puerta oculta, Jason blandió el mazo que tenía en la mano y la estrelló directamente contra la pared. ¡Boom! 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 En cuestión de minutos, ante ellos apareció una entrada que conducía al sótano. «Jason, ¿sellaste esto?», preguntó Rick, visiblemente confundido. Al ver que Jason asentía en señal de confirmación, Rick continuó preguntando, con un tono ligeramente cambiante, ¿sabías del brote del virus hace mucho tiempo? Jason entendió lo que Rick insinuaba y no le pareció mal admitir que sabía del fin del mundo desde hacía tiempo. Después de todo, se había preparado para esto hacía mucho tiempo. Pero no muchos lo entenderían, así que Jason explicó lo que había descubierto en ese entonces. Hace un tiempo, se filtró información de unas instalaciones en Francia. Decía que un virus que estaban investigando se había descontrolado. Soy muy precavido, así que tomé precauciones por si ocurría algo como lo que pasó hace meses. Pero las cosas superaron mis expectativas. Sus palabras eran irrefutables, hasta Tador lo sabía. La mayoría de la gente era consciente de los defectos de la sociedad mucho antes del brote del virus. Si hubiera anunciado un virus capaz de acabar con el mundo, todos habrían pensado que era una broma. ¿Una filtración de información?, preguntó Rick tímidamente. Sí, algunos lo creyeron, otros no. Más tarde, conocí a los Yane y me uní al CDC. No tuve más remedio que guardarme esa verdad para mí, con la esperanza de que se encontrara una cura antes de que todo se derrumbara. Jason luego condujo a todos al sótano, y continuó mientras caminaba, me alegré de al menos creer en esos informes que circulaban por internet. Pero no puedo decir lo mismo de los demás, dijo Jason antes de encender las luces del sótano. La escena que se desarrolló ante los ojos de todos los dejó atónitos, diversos suministros apilados como una colina, perfectamente organizados en diferentes categorías. ¿A esto le llamas estar preparado? Los pocos presentes se quedaron sin palabras. Solo los suministros de esta habitación podrían abastecer a los presos durante un mes, y a juzgar por las intenciones de Jason, había múltiples reservas de suministros de esta magnitud. Muy bien, todos, comencemos a cargar. El grupo de Jason estuvo ocupado desde la mañana hasta la tarde, recorriendo 5 lugares más cerca del primero. Ya había anochecido cuando llegaron al último. En ese momento, además de 4 camiones más, también había un autobús de 2 pisos. Los soldados fueron trasladados del tanque al autobús para que pudieran estar más cómodos y brindar apoyo en caso de que se necesitaran manos adicionales. Al principio, estas 4 personas no creían que hubiera un lugar seguro fuera de la situación en la que se encontraban, pero después de ver y escuchar lo que estas personas decían, también se formaron una fuerte impresión de este grupo, especialmente de su líder. Como francotirador, la observación de Elías era su mayor virtud, una que muy pocos podían cuestionar. En primer lugar, el capitán del grupo, Jason, un hombre de aspecto rudo, solía usar 2 grandes machetes para eliminar a los caminantes. Todos pensaban que Jason era extremadamente capaz en el combate cuerpo a cuerpo, solo al ver cómo se movía mientras mataba a los no muertos. Tras un día entero de observación, Elías estaba seguro de que Jason era, sin duda, alguien con una altísima efectividad en combate. Ya fuera en combate cuerpo a cuerpo o en el manejo de armas de fuego, estaba convencido de que Jason era sin duda un soldado de las fuerzas especiales, alguien que había vivido todo tipo de situaciones. En cuanto al hombre llamado Rick, no cabía duda de que tenía buena puntería, experiencia real en combate y habilidades tácticas superiores a la media. Junto con su uniforme distintivo, no hacía falta mencionar que era policía. Luego había 2 hombres, uno llamado Billy Fisher y el otro George Borsia. A primera vista, junto con Jason,
parecían soldados muy experimentados. Por otro lado, las pocas personas que quedaban sorprendieron aún más a Elías. Era evidente que estos individuos habían recibido entrenamiento, pero no por mucho tiempo. Lo notó porque aún eran torpes en algunos de sus movimientos. Sin embargo, en este mundo donde la gente luchaba por sobrevivir, ¿existían realmente recursos para entrenar buenos guerreros? Esto avivó el interés de Elías por los antecedentes de la resistencia que Jason lideró. Emilio, Elías, Diego y Fabián lo comentaron, y los cuatro pensaron que este era un buen grupo al que seguir. Si las condiciones en el refugio no eran malas, podrían considerar quedarse permanentemente. Jason, ajeno a lo que pensaban estos soldados, supervisaba atentamente todo lo que sucedía.